conferencia de Jueves Científico en la Facultad de Ciencia de la UNI. Hoy tenemos el placer de contar como expositor al ingeniero Óscar Baltuano, que es ingeniero electrónico, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ha hecho una maestría también en Física Médica y está muy involucrado en la automatización de laboratorios, la robotización de laboratorios, sensores de control remoto de una serie de parámetros, y él nos va a hablar justamente de los temas que están muy relacionados con los intereses que tienen los físicos, los químicos, los biólogos, en cómo usar mejor las tecnologías para optimizar su laboratorio científico. Entonces, sin más tiempo que alargar, Óscar Baltuano. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por su presencia, doctor Montoya, que me permite hablarles un poco. Creo que hace ya muchos años que no vengo por acá a dictarles alguna charla, o hablarles un poco de lo que hacemos, porque consideramos que es importante que ustedes, que están en este momento dentro de sus estudios de pregrado, conozcan cuál es el futuro, cuál es el presente respecto de la tecnología y cómo la tecnología los puede ayudar en su trabajo, ya sea como físicos teóricos o más aún como físicos desde el punto de vista experimentales. Porque, claro, al ser físicos experimentales ustedes van a requerir todo el tiempo el uso de tecnología para automatizar sus procesos o para realizar mediciones en los campos, por ejemplo, de la instrumentación. Tenemos la gran ventaja en la actualidad de que la electrónica y la instrumentación en ese sentido se ha masificado tanto que como consecuencia de eso los costos para nosotros mismos implementar nuestras propias soluciones tecnológicas han bajado bastante. Y esa es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, los que estamos involucrados en la ciencia. No siempre es necesario comprar o gastar grandes ingentes cantidades de dinero, que por cierto son bastante exiguas, para realizar instrumentación o para realizar investigación científica o investigación aplicada. Muchas soluciones están a la mano, están en nuestras manos. Hay muchas herramientas tecnológicas que podemos utilizar y es importante que las conozcan, porque si bien es cierto, son herramientas desde el campo de la electrónica, actualmente quienes desarrollan estas herramientas de electrónica están haciendo que se junten hasta un punto tal en el cual los usuarios, que son los experimentalistas, por decirlo de alguna manera, ahora tienen a su alcance no solamente estas herramientas a un costo bajo, sino también las herramientas necesarias para utilizarlas. Por ello vamos a hablar dentro de un rato de una de las plataformas que estamos utilizando bastante efusivamente últimamente, justamente porque es muy fácil. Pero déjenme hablarles un poco sobre lo que comenta el doctor Montoya, la automatización. Pues vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos en lo que hacemos. Es verdad, podemos hablar de robotización, pero la robotización es una parte de la automatización. La automatización es un campo mucho más grande. La robotización es aquella en la cual usamos la automatización para replicar algunos movimientos humanos. Entonces, la automatización es más general y hablar de robótica o robotización es algo un poco más específico, así que hablemos en general. Aunque ciertamente nosotros, donde yo trabajo, no hacemos estrictamente robots ni robotización porque por el momento no lo necesitamos. Pero con las herramientas que tenemos acá, van a ver ustedes que es bastante sencillo, bueno, relativamente sencillo, poder implementar ese tipo de cosas. Ahora es muy fácil conseguir actuadores electromecánicos, es muy fácil conseguir sensores para diferentes parámetros, presión, humedad, temperatura, ángulo, inclinación, aceleración, después por ejemplo giroscopios o unidades, ¿cómo le llaman estos? Unidades para movimiento, ¿no? Donde son unidades complejas en las cuales están acelerómetros y giroscopios que son muy utilizados cuando ustedes tienen que hacer control de algo que tiene que moverse, por ejemplo una aeronave o movimiento en 3 dimensiones de algo. Entonces, todas estas herramientas que antes eran pues una cosa no desconocida pero muy cara, había que ir a Estados Unidos, mandar a traer algunos de estos sensores o actuadores, ahora se consiguen fácilmente en el mercado y lo más importante, es muy fácil utilizarlos. Cada vez se hace más fácil utilizarlos. Y si adicionalmente a esto utilizamos algo que el doctor Eduardo Montoya, que está acá presente, que me ha venido acompañando, utilizamos un concepto, el cual es
desarrollar instrumentación científica de gama alta, pero utilizando componentes de uso masivo. Esto puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Sin embargo, el Perú nosotros como sociedad no tenemos la capacidad para construir componentes de alta tecnología, pero sin embargo, sí los tenemos disponibles. Por ejemplo, un ejemplo clásico, si ustedes quieren una rejilla de difracción, ¿de dónde pueden sacar una rejilla de difracción? ¿Ve? ¿Se han puesto a pensar? Yo les digo, por ejemplo, y ustedes pueden experimentar como hacía con mis alumnos de San Marcos. Agarren un DVD cualquiera, córtenlo y pónganle un láser, solamente por decir una posibilidad, y ustedes van a ver claramente cómo difracta el láser. Pónganle una linterna, cualquiera, algo que emita una luz, y ustedes van a ver claramente cómo se descompone la luz. El CD, por ejemplo, o un DVD es un componente de alta tecnología, o sea, en el Perú no podemos fabricarlo, pero sin embargo lo podemos utilizar para aplicaciones que no necesariamente son para las cuales fue construido. De la misma manera, hay muchas cosas, así este es solamente un ejemplo, en la cual podemos utilizar componentes de alta tecnología, pero el hecho de que sean de consumo masivo nos permite reducir el costo, porque ustedes saben muy bien que la regla del mercado nos dice que a mayor consumo el costo tiene que bajar. Entonces, si ustedes quieren comprar una rejilla de difracción específicamente como tal, probablemente les cueste 10, 50, 100 veces más que utilizar un DVD cortado para las mismas características, obviamente, ¿no? Comparando las mismas características. Entonces, bueno, esas son algunas ideas de lo que podemos hacer. Entonces, parte de lo que les estoy comentando está plasmado acá, en algunos resultados, en algunas cosas que hemos hecho y de los cuales les voy a comentar para que se den cuenta que es posible realizar todas estas cosas. ¿Por qué necesitamos automatizar un laboratorio? Es decir, cuando hablamos de un laboratorio puede ser cualquier cosa, pero estamos hablando en este momento de un laboratorio. Podemos automatizar una casa, podemos automatizar cualquier actividad de la vida cotidiana, pero hablemos de un laboratorio porque, digamos, nos podemos centrar en tal. ¿Por qué necesitamos automatizar un laboratorio? Una de las primeras razones para automatizar un laboratorio es para incrementar la capacidad operativa. Es decir, si nosotros tenemos un laboratorio en el cual hay tareas repetitivas que tiene que hacerlas un operador humano, normalmente se pierde mucho tiempo, porque el operador humano es lento y además induce errores, y además hay que pagarle al operador humano para que esté haciendo esas operaciones que al ser repetitivas se desperdicia esa capacidad humana. Entonces, una de las razones para automatizar un laboratorio es incrementar la capacidad operativa del mismo. Y segundo, mejorar los estándares de calidad de los resultados. Porque cuando interviene lamentablemente un operador humano, la posibilidad de tener errores durante la manipulación, durante la lectura o durante la escritura de los resultados, ¿cierto?, se incrementa. Y entonces, al mejorar los estándares de calidad, significa que al hacer una máquina automáticamente, la posibilidad de que se produzcan esos errores disminuye exponencialmente, entonces mejoramos los estándares del mismo. ¿Cuáles son las áreas de interés de la automatización? Puse laboratorios ahí, pero puede ser cualquier cosa. Como les digo, áreas de interés, laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios de biología, medicina. La industria, ni hablar, como ustedes saben, la industria tiene que ser automatizada, porque nadie tiene una empresa o una industria donde las operaciones se hagan de manera manual. No tendría sentido. Entonces los costos de la misma, del producto que producen, serían muy altos. Vivienda, por ejemplo, ahora se escucha hablar muchísimo de vivienda. ¿Quién no ha escuchado de la famosa domótica? Está en boga la domótica. Todo es automatizado ahora en los edificios. Los ascensores, el acceso a las puertas. En los hoteles ustedes saben que les dan llave, ahora les dan una tarjetita nada más. Una tarjetita programada que se inserta en la chapa de la puerta. La domótica está en boga en este momento. Cuando ustedes van a preguntar incluso en algún momento si algún familiar de ustedes mismos les interesa comprar un departamento nuevo de los edificios, se van a dar cuenta que les van a explicar todas las facilidades en domótica que tiene. Cámaras por acá, cámaras por allá, telefonía y acceso a redes, ya tiene el sistema de cableado de redes, tiene un sistema de control para saber quién entra, quién sale, las llaves, todo automatizado. Los sistemas de ventilación de aire para las cocheras, todo eso es automatizado actualmente, ¿no? Eso es un área nueva. Bueno, nueva en el sentido de ya muchos años nueva en este país, ¿no? El tema de la domótica y etc. ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos? Porque es verdad, estamos hablando de que se necesita en ciertas áreas básicas para laboratorios básicos, física, química, biología, etc. Pero desde el punto de vista tecnológico, ¿qué necesitamos? Fundamentales cuando uno hace automatización, porque la automatización requiere necesariamente alguna tarea de movimiento, ¿no es cierto? Fundamental es tener una buena estructura mecánica, es decir, tener gente que conozca de mecánica y los equipos necesarios para poder construir o adaptar
las partes mecánicas que uno necesita utilizar. Dos, la electrónica. La electrónica también es fundamental. La electrónica es fundamental por el tema del hardware, es decir, cuál es el dispositivo que va a realizar la automatización, es decir, el dispositivo que se va a encargar de controlar los procesos automáticos, y el firmware, que se refiere al software que va dentro del dispositivo. Porque actualmente, con el avance de la electrónica, todo, absolutamente todo es computarizado. Todo lo que se pueda imaginar es computarizado. Esto tiene una computadora adentro, sus celulares tienen una computadora adentro, sus relojes tienen una computadora adentro. Claro, no lo llamamos computadora, pero son computadoras. Por lo tanto, al tener computadoras necesitan de todas maneras tener un software internamente. Y el software que se graba dentro de un dispositivo embebido como estos se conoce como firmware. Firmware para diferenciarlo del software que se pone dentro de una PC, que es de cara al usuario, ¿no? Y entonces, lo otro que necesitamos es el software, ya estrictamente hablando software dentro de una PC de escritorio o de una laptop, que es para construir las interfaces de comunicación front-end cuando su dispositivo necesita comunicarse con la laptop o con el dispositivo, y el desarrollo de las aplicaciones en la cual nosotros procesamos la información que estamos recibiendo del sistema embebido, del sistema de cómputo. Entonces, no significa que requiramos todo, pero en general requerimos algunas o todas de estas partes. No sé si me pasé. No, está bien. Ok. ¿Cuáles son las alternativas que dispongo? Por supuesto no son todas. Acá he puesto algunas de las cosas que se me vienen a la mente y con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Evidentemente pueden haber muchas más. ¿Qué alternativas tenemos para automatizar o robotizar algún procedimiento que nos interese? Desde el punto de vista tecnológico, obviamente, ¿no? Una de las primeras cosas que se usaba hace muchísimos años atrás, estoy hablando hace 15, 20 años, era necesariamente tener una computadora, porque era la única manera de automatizar algo, tener una computadora y comprar una tarjeta de adquisición de datos comercial. Entonces era de esas famosas tarjetas que uno abría la computadora y tenía que insertarla dentro de la computadora, de ahí salían los cables y entonces uno conectaba todo lo que necesitaba ahí. Entonces significaba amarrar una computadora y comprar una tarjeta que de por sí no es económica. Las tarjetas de adquisición de datos eran caras y siguen siendo caras, y a veces automatizar algo tan simple como la medición de la temperatura requería tener una computadora y una tarjeta de adquisición de datos para un simple sensor de temperatura. Eso era algo tremendamente caro. Actualmente ya no se utiliza mucho, porque en los últimos 10 años hay una revolución tecnológica en la forma del enfoque, cómo se ven estas cosas, como vamos a ver más adelante. Otra opción que tenemos son los controladores lógicos programables o PLCs. Por supuesto, el PLC en su sistema es una computadora, como cualquier otra, pero una computadora reducida en la cual hemos puesto un sistema operativo que tiene una modalidad de trabajo por lo cual, explicado de una manera simple, el PLC se resetea permanentemente varias veces por segundo y ejecuta un programa varias veces por segundo, pero siempre reseteando. ¿Por qué es necesario que el PLC se resetee? Porque, como ustedes saben muy bien, las computadoras y cualquier sistema de cómputo tiende a veces a colgarse bajo ciertas condiciones. En entornos industriales, porque de repente donde está trabajando un molino de Chrysler para cemento, no se pueden dar el lujo de que a medianoche que está trabajando se plante el sistema de cómputo y se pare el molino. Puede significar mucho dinero traer al operador, se para la planta, o simplemente tener que ir a resetearlo. Entonces, en esos sistemas donde la confiabilidad desde el punto de vista operativo es prioridad número uno, ¿no?, se utilizan los PLCs, porque los PLCs tienen ese enfoque. Sin embargo, un PLC por naturaleza es lento y las capacidades que tiene para procesar datos también. Justamente por eso, porque ejecuta instrucciones de manera secuencial y se resetea cada cierto tiempo. Eso impide entonces que si en algún momento se cuelga... ok. Eso significa que si eventualmente se colgara un PLC no habría ningún problema, porque como se resetea varias veces por segundo, el programa sigue ejecutándose. Entonces nos garantiza de que no va a haber una interrupción en el proceso. Finalmente, esto es nuevo, el tema de las microcomputadoras. Y esto hace apenas 3 semanas, un mes atrás me lo comentaron, empecé a buscar información y efectivamente pues hay toda una tendencia ahora a ya no utilizar computadoras de sobremesa para tareas sencillas, sino utilizar microcomputadoras, por ejemplo el Raspberry, que es una microcomputadora que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y en la cual se le pone un microcontrolador, una tarjeta SD en la cual se le carga Linux y tienen todas las posibilidades que se puedan imaginar. O sea, tienen acceso a un puerto HDMI, un puerto VGA, tiene un puerto para teclado
y puerto Ethernet. Entonces todo lo que se puede imaginar colocado en el tamaño de una tarjeta de crédito a un costo de $35. Entonces eso también es una posibilidad interesante. Todavía no he tenido la oportunidad de tener una de estas en mis manos, pero espero pronto tenerla para ver qué se puede hacer. Entonces, yo diría que ese es, digamos, el segundo escalón que está debajo de las computadoras, está esto junto con los PLCs. Y finalmente, digamos, la parte que más dominamos ahí donde yo trabajo es el tema de los microcontroladores y los sistemas embebidos. Un microcontrolador no es más que un procesador de computadora, pero reducido, ¿no? Reducido en tamaño, en performance también, pero como todo va creciendo en tecnología y van aumentando la performance, ahora tenemos microcontroladores que son más potentes que la computadora más potente que había hace 10 años atrás. Entonces esa es una carrera permanente. Los microcontroladores no son más que una computadora metida en un chip. Un microcontrolador es una computadora metida en un chip que ya tiene memoria, tanto memoria ROM como memoria RAM, y además tiene control de periféricos, es decir, contiene líneas que le permiten adquirir datos, controlar cosas y además sistemas de comunicación como puertos Ethernet, puerto de comunicación serial, puerto de comunicación SPI, etcétera, y otros puertos adicionales que hay en el tema de la electrónica. Muchos de estos microcontroladores están presentes en equipos como este proyector, en sus celulares hay microcontroladores, pero más avanzados, ¿no? El horno microondas tiene un microcontrolador, un televisor tiene un microcontrolador, un reproductor de DVD tiene un microcontrolador, prácticamente cualquier cosa electrónica ahora es microcontrolada, o sea, tiene una computadora dentro. Entonces, digamos que esto está en una escala del más económico, que es los microcontroladores y los sistemas embebidos, hasta lo más caro que puede ser una computadora con una tarjeta de adquisición de datos, ¿no? Esas son las alternativas que, digamos, están disponibles dentro del mercado nacional, dentro del mercado local, pero obviamente no son las únicas, en el mundo pueden haber más, pero digamos que podemos clasificarlas así, del más caro al más económico. Quiero hablarles un poco entonces de las experiencias y de lo que hemos podido hacer en el tema de automatización, en algunas experiencias exitosas. Bueno, acá he puesto una enumeración, no se preocupen, ahora les voy a hablar rápidamente de cada una de ellas. Para estas experiencias exitosas que hemos tenido en el IPEN, en los laboratorios que trabajamos en el IPEN, hemos utilizado diferentes herramientas, o sea, estas alternativas que le hemos puesto son justamente como consecuencia de haber hecho todo esto. Entonces, hay diferentes alternativas para cada una de las cosas que hemos hecho. Algunas de estas tareas tienen que ver con, digamos, con procesos que involucran directamente el reactor. Por ejemplo, el reactor nuclear del RP10, el reactor nuclear que tenemos en Guaracán, muchos de los procesos tienen que ser automáticos por una sencilla razón, por confiabilidad y por protección del operador. Es imposible, por ejemplo, digamos, no es conveniente que un operador esté entrando y saliendo permanentemente de la sala experimental del reactor, porque obviamente cada vez que uno entra se irradia un poco más. Entonces, desde el punto de vista de la radioprotección y de la seguridad del usuario, mientras más cosas automaticemos, mucho mejor. El reactor el RP10 de Guarangal es relativamente joven, tiene creo 20 años, un poco más. Pero sin embargo, imagínense ustedes en 20 años cómo ha cambiado la tecnología. O sea, la tecnología que se usó para construirlo hace 25 años atrás es arcaica comparado con lo que hay ahora, ¿no? Entonces, uno puede pensar 25 años no es mucho, desde el punto de vista tecnológico 25 años son realmente eones en términos de avance tecnológico. La tecnología ha cambiado mucho en 25 años. Y parte de las actividades que antes se hacían de manera manual dentro de los laboratorios del reactor, ahora tienen la posibilidad de ser automática. Y algunas de estas actividades están listadas en este grupo, que voy a pasar rápidamente con algunas imágenes para que vean las cosas que hemos hecho y que pueden hacer. Antes de poderles explicar, siempre es bueno darle una miradita para que sepan de qué cosa estamos hablando. Acá tengo algunas fotos donde quiero para que más o menos entiendan el contexto, porque como les digo, algunas de estas aplicaciones tienen que ver con el uso del reactor. En la imagen de abajo tenemos una vista panorámica del centro nuclear de Guarangal. Este es no tengo un telo láser, pero vamos a usar déjame vamos a usar que sea uno de estos. Bueno, esta es la cúpula del reactor RP10 que alberga es la cúpula que alberga el reactor RP10, un reactor de 10 megavatios utilizado fundamentalmente para producción de radioisótopos y para investigación.
Este edificio que ustedes ven acá se conoce como la planta de producción de radioisótopos, y este edificio de acá son los laboratorios auxiliares, en los cuales hay diferentes tipos de laboratorios que tienen que ver con la explotación de las facilidades del reactor. Esta es una vista desde arriba. Esta es una imagen que se ha tomado desde dentro de la cúpula, donde en realidad el núcleo, mejor dicho, dentro del reactor hay un tanque en el centro, que tiene 11 metros de altura. El núcleo del reactor está en el centro, ¿ya? O sea, al ras del piso, pero en el centro. Y el acceso es por la piscina en la parte de arriba. Es una piscina que tiene 11 metros de profundidad y el núcleo está al fondo. Y se usa agua como elemento de protección y de moderación de neutrones. Obviamente acá en el centro entonces hay un búnker, que es ese búnker que ven ahí, que tiene más o menos 11 metros de altura. Y el núcleo del reactor está colocado acá en el centro, y normalmente para acceder al núcleo del reactor se hace desde la parte de arriba, desde la piscina. Ustedes pueden ir acá, esta es la piscina que se observa, que no se ve allá, pero esta es una foto desde arriba. Fíjense que aquí tenemos un puente grúa, desde ahí ha sido tomada esta imagen. Y entonces podemos ver una piscina donde el núcleo estaría a 11 metros de profundidad. A los lados, esta parte de acá, son las facilidades de irradiación, que son conductos radiales y tangenciales que nos permiten acceder a los neutrones. Entonces, como comprenderán, para poder utilizar el núcleo del reactor para los experimentos que nosotros querramos, tenemos que meter cosas dentro del núcleo, ¿verdad? Inicialmente, para meter cosas se trabajaba de manera manual, es decir, hay que agarrar y utilizar unas varillas, insertarlas, es decir, con unos tubos de metal, de acero inoxidable, y tratar de insertarla dentro del reactor en las posiciones que uno necesita para que se irradie. Cuando el reactor opera, por ejemplo, entonces los niveles de radiación acá son más altos de lo normal, a veces mucho más altos, porque hay unos conductos que conectan directo al reactor. En la parte de arriba también, aunque la cantidad de radiación que se recibe es mucho menor acá arriba, acá abajo es mucho más. Y entonces, como comprenderán, imagínense un usuario que tiene que estar permanentemente cambiando muestras, por eso se usa para activación neutrónica. Hay que estar tendríamos que estar yendo y metiendo las varillas, en el supuesto, tendríamos que meter las varillas, irradiar la muestra una hora, después regresar, sacar esa, arriesgándonos a que nos irradie, porque la muestra sale activada, luego llevarnos, traer la otra, ponerla. ¿Se imaginan el trabajo que significa eso? En horas hombre, y sobre todo en riesgo para el usuario. Entonces, muchos de estos procesos ya se han automatizado, ha sido necesario automatizarlos, y no hemos recurrido a una empresa externa para que lo haga, porque cobraría muy caro, mucho menos hemos comprado un equipo europeo o americano, porque también nos sería muchísimo más caro todavía, sino que hemos recurrido a lo que tenemos. Y el bien más preciado de la sociedad de un país, de la sociedad moderna, digamos, el bien más preciado de un país, el valor de un país ya no se da en lo que tiene. O sea, el bien más preciado ahora, lo que le da riqueza a un país, no es lo que tiene, sino ¿qué cosa? Lo que sabe. El know-how, el conocimiento, vale mucho más ahora que todos los minerales que exportamos. Si nosotros desarrollamos conocimiento, seríamos una potencia. Estados Unidos, China, Rusia, los países desarrollados no les interesa los bienes que tienen, lo que les interesa es lo que conocen, porque conocer más siempre va a significar que estoy delante del otro, y que al conocer más fabrico cosas que se las vendo al otro, y el otro que se dedica solamente a comprar, que es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, alguien como me decía Eduardo, cuando ustedes dicen el Perú compra tecnología de celulares, ¿compramos tecnología? No, compramos los celulares, no tenemos la menor idea de cómo los construyen. ¿Se dan cuenta? La tecnología es bien difícil comprarla. Nadie les vende tecnología. Y si se las vende carísimo. Porque eso está acá. Se le puede vender el producto, pero no les van a decir cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que aprender. Y es lo que hemos estado haciendo. Y la idea es de que lo que nosotros aprendemos no se quede en nada, sino que gente como ustedes adquiere esos conocimientos y así vamos generando una escala de desarrollo utilizando ciencia y tecnología que nos permita lentamente salir del atraso tecnológico en el que nos encontramos. Bueno, entonces, este es más o menos un pantallazo de por qué es necesario automatizar, por el tema de la radioprotección y por el tema de optimizar los procesos, porque si no se hace se dilata en el tiempo, hay que utilizar un operador, y eso involucra utilizar un operador para que haga tareas, digamos, sencillas, involucra un costo. Y si bien es cierto, el bien más preciado es el conocimiento,
El bien más precioso es el conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene involucrado lo más importante para lo cual vivimos y para lo cual estudiamos y para lo cual trabajamos y nos matamos, nos rompemos el lomo durante todas nuestras vidas. ¿Qué cosa? Dinero. Conocimiento es igual a dinero. Así de simple, así de simple. Bien, una de las primeras cosas que hicimos entonces fue cuando teníamos un sistema neumático, justamente para no tener que hacerlo de manera manual. El IP tenía, o los laboratorios teníamos un sistema neumático de envío de muestras. Neumático significa que utilizaba unas mangueras, ¿no es cierto? Se utilizaban unas mangueras para enviar las muestras para que se caigan dentro del reactor a través de unos tubos, y luego con el aire comprimido también se invertía el aire comprimido y la muestra regresaba y caía en un tanquecito donde había que esperar que decaiga un poco porque venía demasiado activada, y entonces después de un rato venía el usuario y se llevaba la muestra. ¿Ya? Igual el usuario tenía que venir, poner la muestra y mandarla, presionar un botón, enviarla, y luego retornaba después de un tiempo. Entonces el usuario dejaba que decaiga y se la llevaba. Esa estación de envío no se ve en la imagen, pero es importante. Esa estación de envío, bueno, no se ve acá en la imagen, pero está más o menos por acá, en esta zona de acá. O sea, el operador tenía que entrar al hall del reactor, o sea, tenía que entrar al recinto del reactor, poner la muestra, mandarla por un sistema de mangueras, que no sé, estas mangueras, acá se ven unas rayas negras, que son los sistemas de mangueras, los sistemas neumáticos de mangueras. Entonces la muestra recorría por acá, venía, caía dentro del núcleo y después de un rato regresaba, venía por acá, tenía que entrar el operador, pedir autorización al jefe del reactor para ingresar a la sala y luego sacarla cuando el reactor estaba operando incluso a potencia. Ustedes dirán, bueno, cierran un poquito. Bueno, el tema es de que el principio hablara, el primer principio de la radioprotección es justamente, si te vas a irradiar, tienes que irradiarte lo menos posible, porque los efectos de la radiación son estocásticos y no sabemos realmente a futuro, así sea una irradiación muy pequeña, qué efecto puede tener. Entonces, primer principio, sí. Si no te tienes que irradiar, si puedes no irradiarte, entonces no te irradies. Solamente te debes irradiar si es absolutamente necesario, y si es así, lo mínimo posible. Entonces, tener un operador para que entre y envíe la muestra obviamente no es muy eficiente, ¿no? Y desde el punto de vista de la radioprotección tampoco es muy sano. Entonces, pero para empezar, este equipo Rabbit estaba instalado acá, ¿no es cierto? Estaba instalado ahí. Y ese equipo, sin embargo, es un equipo antiguo, data de más o menos de inicio de los años 90, de mediados de los años 90, y tenía un sistema de control electrónico obsoleto que era totalmente analógico. Totalmente analógico significa que a pesar de que en los años 80 ya la electrónica digital ya se había desarrollado, el desarrollo que habían hecho los finlandeses era utilizando electrónica analógica, es decir, imagínense tener un reloj analógico, ¿no es cierto? Esos Omega, esos con rueditas y todo. ¿Quién tiene un reloj de eso? Hasta los que son analógicos son electrónicos y digitales ahora, salvo que sea un coleccionista, pero hasta los relojes analógicos que ustedes compran como este de aguja son electrónicos y digitales. Lo que pasa es que el sistema electrónico controla las agujas, pero no son analógicos en realidad. Lo mismo sucedía con este es un sistema analógico bastante antiguo, de hace 30 años atrás. Entonces tenía problemas de fallas permanentes en el temporizador, es decir, uno lo programaba para que se irradie una hora y a veces se irradiaba hora y media, no avisaba, no regresaba la muestra, encima fallaba, uno no sabía, realmente era una incertidumbre total saber si se estaba trabajando bien o no, y uno llegaba, la muestra no había regresado. De pronto uno trataba de que la muestra retorne de manera manual, tampoco venía, empezó a fallar el sistema terriblemente. Entonces uno se paraba rompiendo la cabeza de ahora qué hacemos, lo reparamos, sacaban una tarjeta, por ahí cambiaba un componente, se reparaba, se volvía a poner, nuevamente fallaba, después ya uno ya no sabía, empezaba a desconectar cosas, ya ese botón que no sirve, al final llegó un punto en el cual ya era imposible repararlo. Entonces ante esa coyuntura, cuando uno llega a esa disyuntiva de la vida, le quedan dos razones: seguir construyendo sobre lo que está mal hecho o simplemente romper y empezar de cero. Y eso fue lo que hicimos. Basándonos en lo siguiente, como nosotros no tenemos capacidad de infraestructura desde el punto de vista mecánico, pero teníamos una gran ventaja: los componentes y sistemas mecánicos del sistema, los componentes mecánicos y electromecánicos estaban perfectos. Electromecánico porque necesita mangueras, necesita válvulas, necesita un motor para generar el vacío y necesitan los contactores para activar el sentido del aire. Y eso funcionaba bien, o sea, lo único que estaba mal era la electrónica. Bueno, entonces, como quizás creo que fue la primera vez que decimos, bueno, entonces el sistema electrónico, adiós, y con lo que sabemos, con lo que sabíamos en ese momento, vamos a construir un nuevo sistema de control electrónico
en este caso microcontrolado, es decir, utilizando microcontroladores. Y el resultado de eso fue, este es el sistema, por ejemplo, de válvulas. Este es el sistema de válvulas que está perfecto. ¿Vale? Aquí tiene los relays, que son los contactores para estas son las electroválvulas, las que controlan el flujo de aire. Y evidentemente lo único que teníamos que hacer era entrar sobre este gabinete y controlar 4 válvulas, que eran todas las que controlaban el sistema. O sea, solamente se trata de controlar 4 válvulas. Se prenden 2 en forma de puente. Se prenden 2 y el aire va en una dirección, se apaga y se prenden las otras y el aire regresa. Es sumamente sencillo. Y sin embargo nos rompíamos la cabeza con el sistema de control electrónico acá ustedes ven, Pneumatic Rabbit, con sus botoneras. El tiempo, ¿saben cómo se programaba? Con estos analógicos que hay que bajarlos con el dedo, ¿no es cierto? Con unas perillas que van girando. Con eso se programaba en segundos, en minutos, pero ya no lo recuerdo. Y esta era la caja. Lo reemplazamos con un sistema microcontrolado. Y acá tenemos la versión electrónica con la cual se construyó. Como ustedes verán, tiene un display digital, solamente 2 botones y un tecladito para poderle programar la hora. Eso se construyó utilizando un sistema, un microcontrolador PIC, o sea, de la familia microchip, ¿no? El cual es bastante sencillo de programar, no requiere muchas herramientas y es bastante disponible en el mercado. Y finalmente se utilizaron unos relays para poder controlar. Entonces, ¿qué cosa hicimos con esto? Lo sacamos a un lado y conectamos esta caja, que como ustedes verán es casi la cuarta parte de la otra, y se puso ahí. Listo, solucionó el problema. Con una gran ventaja, suponiendo que fallara, ¿habría algún problema? Ninguno, porque como uno mismo lo ha hecho, uno sabe cómo repararlo. Y además uno sabe cómo estudiarlo y uno sabría cómo hacer el seguimiento de la falla. Esa es otra gran ventaja de hacer cosas. Cuando uno hace las cosas, sabe cómo corregirlas. Cuando uno compra una caja negra, no tiene la menor idea de cómo funciona. Y si falla, no les queda más remedio que llamar al que se los dio para que la arregle. Y consecuencia de eso, ¿qué cosa sucede? Dinero. ¿No es cierto? ¿Y por qué le pagan? Por lo que sabe. No por lo que tiene, porque lo que tiene ya se los vendió. Le están pagando por algo que sabe para poder reparar lo que ya tiene. ¿Ven? Conocimiento igual a dinero. Y eso es importante. Bueno, esta fue una de nuestras primeras experiencias en automatización exitosa y realmente el resultado fue espectacular porque funcionó. Pero teníamos un problema. La estación de envío estaba acá. Dentro del reactor. Eso significaba que aunque habíamos solucionado el tema de la operatividad, de la capacidad operativa del sistema, teníamos un problema de la protección del usuario. O sea, no del usuario, sino del operador que enviaba las muestras. ¿Cuál creen ustedes que sería la solución? Sencillo, sacar la estación de envío fuera del reactor. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hicimos? Dijimos, vamos a construir un nuevo sistema neumático. El Rabbit ya no lo vamos a utilizar. O sea, la idea tampoco es tirarlo a la basura, sino lo que siempre se hace, dejar algo que funciona, lo dejan igualito, pero como quien dice, de backup, de reserva. Usamos el sistema de mangueras y dejamos todo lo que se hizo para el Rabbit igualito, por si acaso, si lo que vamos a construir falla, si lo que vamos a construir desde cero falla, entonces regresamos al sistema que ya nos estaba funcionando bien. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se planteó? Retirar la estación de envío que estaba en esta zona, que lamentablemente no se ve en la imagen, y ponerla dentro de uno de los laboratorios en el edificio auxiliar. De manera que el usuario no tenga que estar entrando al reactor, lo cual tiene la gran ventaja de reducir la dosis que recibe el usuario. Y eso significaba que ya no podíamos agarrar el mismo sistema neumático Rabbit, porque la idea era dejarlo en el mismo sitio por si fallaba. Entonces se tomó por iniciativa construir un nuevo sistema ya completamente, desde las mangueras hasta las electroválvulas y el sistema de control. Y eso es lo que nosotros denominamos el sistema neumático del laboratorio 29. TANO significa técnicas analíticas nucleares, que es el área para la cual se le construyó este sistema, y pertenece obviamente a los laboratorios de química del IPEN. ¿Cuál era la necesidad? Reducir la dosis recibida por el operador durante el proceso de envío y recepción de muestras para la irradiación. 2. Automatizar el procedimiento de envío y recepción. ¿Por qué? Porque la idea es, que está pendiente de construir, es que no se ponga una muestra y permanentemente tenga el usuario que tener que cambiar la muestra cada vez que regrese, sino poner un cartucho con 20 muestras y dejarlas para que las muestras se envíen solas durante todo el tiempo que queramos hasta que termine, ¿no? Puede ser toda una noche. Eso es algo que todavía tenemos pendiente, pero la idea era, eso no podíamos hacer con el Rabbit, dijimos lo vamos a plantear con el nuevo sistema que vamos a construir.
Y finalmente, algo muy importante, lo cual nosotros venimos trabajando, es que de nada nos sirve tener instrumentos aislados. O sea, bueno, no es que nada nos sirve mucho, pero nos sería de mucha utilidad si los instrumentos que nosotros construimos están integrados dentro de una red. ¿Por qué? Al integrarlos dentro de una red, nosotros podemos gestionar la información de todos ellos. Porque imagínense tener que agarrar la hora en la cual se irradió, el tiempo que se irradió, la dosis que recibió y todo, y apuntarlo en papel. O sea, podemos tener los mejores equipos, pero si todo lo tenemos que apuntar en un cuaderno, la posibilidad de fallas es la misma. Entonces ahora se tiende a que los instrumentos dentro de los laboratorios estén integrados dentro de sí, y que haya un sistema de gestión de información y de comunicación entre todos los instrumentos, de manera que se pueda mantener todo dentro de un solo sistema con mayor confiabilidad. Por supuesto ustedes dirán, como siempre, como a veces me dicen algunos, no, pero eso sí lo venden, eso existe. Claro que existe, pero el problema no es que exista, sino que nosotros queremos hacerlo para evitarnos todos los problemas que ya les había comentado. Ahora, si tuviéramos un montón de dinero, como a veces tienen las empresas, bueno, pagan nomás. Una empresa paga y les instalan y pagan, ¿no? Falla algo, viene el ingeniero, el técnico, ¿cuánto es? Tanto. Pero sospecho que eso no sucede acá. Si falla algo, hay que ver de dónde se saca el dinero, la partida de por acá, o te dejan de comprar otra cosa, ¿no? Y entonces todo eso es dinero, y con la ventaja de que si ustedes fabrican o construyen algo, al menos saben cómo corregirlo en caso de que falle. Entonces, una de las ideas también era integrar el proceso dentro de un sistema, integrar todo el proceso dentro de un sistema. Y eso significaba que el módulo anterior que habíamos construido para el Revit no nos iba a servir, porque ya estaba diseñado para trabajar de manera standalone. Entonces, ese nuevo sistema, inicialmente, fíjense cómo trabajamos acá, se construyó un nuevo sistema de envíos. Aquí ustedes tienen 4 electroválvulas que conmutan, como le decía, en puente, pero este ya no es el sistema anterior, el anterior era el azulito. Este lo construimos íntegramente en el IPEM. Con la gente de mecánica se construyó todo el sistema de válvulas y se tiró todo el sistema de mangueras. Estas son las mangueras, y acá no se ve la de retorno, pero esta es una de las mangueras que lleva el aire comprimido, tanto de ida como de regreso. Y entonces nos permite colocar, al costado de este sistema aquí hay una campana, que es como un cubículo, donde aquí ustedes pueden ver que están las dos mangueras, y acá se coloca la muestra. Y hay los ladrillos para el blindaje. Entonces el usuario viene, coloca la muestra, cierra, y luego este sistema de electroválvulas envía y después de un tiempo regresa la muestra. Y si bien es cierto, ustedes ven este de acá, que es parecido al anterior, porque este es el sistema de control electrónico. Ese sistema de control electrónico es uno diferente, no es el mismo que el anterior. Se construyó un nuevo sistema de control electrónico utilizando un microcontrolador de más potencia y que incluía una interfase para conectarse a una red específica que denominamos red CAN, para comunicarse con el resto de equipos, porque eso es algo que recién lo estamos implementando, pero ya teníamos, ya en ese momento, hace 4 años atrás, ya se había previsto que eso se tenía que tener a futuro. Entonces se le proveyó dentro de este sistema de control esa posibilidad. Y además, como ustedes ven, este tiene un teclado cuadrado y el anterior tiene un teclado rectangular, ¿no? Y en este caso, ese es el sistema que controla las electroválvulas para el envío y retorno de muestra. Y el tablero que ustedes ven acá es un tablero de pruebas que inicialmente, porque para probar las electroválvulas no le íbamos a poner un sistema electrónico. Entonces, sencillo, se hizo un tablero con puros interruptores. Presionas acá, presionas allá, envía la muestra. Presionas acá, retorna la muestra y así. Entonces permitía probar que todo el sistema electromecánico funcionara. Cuando ya se verificó que funciona, entonces se construye el sistema electrónico y simplemente se desconectan todas las botoneras y se pasan al sistema electrónico para que el sistema electrónico se encargue de controlar el envío, la temporización y luego el retorno de la muestra. Por supuesto, la muestra regresa acá. Y este ambiente donde está la campana ya no está dentro del reactor, sino fuera, en uno de los laboratorios. Y entonces eso nos permite que el usuario ya no se tenga que irradiar como era cuando tenía que ingresar al reactor. Es tan crítico ingresar al reactor que para poder ingresar según norma de seguridad hay que llamar digamos, a sala de control, a los que manejan el reactor, para decirles que uno está ingresando. Entonces es tremendamente tedioso para un usuario de un laboratorio de química tener que llamar a alguien para decirle si puede o no puede ingresar. Y esto nos ha permitido trabajar de una manera automática, con estándares mucho más altos y sobre todo protegiendo al usuario, al operador, ¿no? Para evitar la irradiación que estaba recibiendo a la hora de ingresar dentro del hall. ¿Qué más?
Hablemos ahora de otro ámbito distinto. Ya no tiene que ver con los sistemas neumáticos de envío de muestras, sino la experiencia que hemos adquirido ahora en intercambiadores automáticos de muestras. Cuando las muestras son variadas... ¿Perdón? Eso sí es robótico. Sí, tiene algo... Sí, en realidad, parte de robótica, efectivamente, porque tiene partes mecánicas, partes móviles mecánicas. Uno de los problemas que teníamos es que cuando se envían las muestras irradiar, luego regresan y ya están activadas, entonces hay que ponerlas en un contador para que mida la radiación y a partir del análisis de la radiación calcular los parámetros que uno quiere. Entonces uno tiene que ir, uno ya recibe la muestra irradiada, entonces la tiene que llevar y ponerla en el detector. Normalmente un proceso de contaje dura horas, o sea, 5 horas, 6 horas. Entonces uno pone la muestra, llega a 8 de la mañana, bueno, por decirles un número, llega a las 9 de la mañana, pone la muestra y tiene que tomar tiempo ya, entonces voy a regresar a 2 de la tarde para sacarla y ponerla. Entonces, ¿qué sucedía? Si tenía 20 muestras, o si tenía 10 muestras, una persona se tenía que quedar amanecida, porque tampoco las muestras pueden esperar, porque como ustedes saben, la radiación decae, entonces no puedo tener las muestras todo el tiempo, sino que tengo que medirlas lo más rápido que se pueda, ¿no? Dentro de ciertos márgenes. Entonces el usuario, para hacer la medición de 10 muestras, tenía que quedarse amanecida toda la noche. Entonces dormía, ¿no? Pero con el sueño interrumpido. Porque si tenía que cambiar cada 3 horas, o sea, me despierto a las 8, después a las 11, después a las 4, después a las 7, ¿no? Así se trabajaba. Entonces, ¿qué se decía hacer? Bueno, necesitamos construir algo que permita que uno pone las muestras y que automáticamente se vayan cambiando. Cada cierto tiempo se vayan cambiando las muestras, se tome la medición y entonces el usuario llegue al día siguiente y listo, todas las muestras ya han sido medidas. Y eso es lo que hicimos. Nuestra necesidad era que como los tiempos de medición son largos, se requiere que un operador para el intercambio de muestras, lo que yo les estaba comentando, ¿no? Lo cual nos da poca capacidad operativa, ¿no? Porque si el operador se quedó dormido o se olvidó y entonces se acuerda dentro de 1 hora, ya perdieron 1 hora de contaje para la siguiente. Todo eso le resta capacidad operativa a su laboratorio. El otro es que incrementar la capacidad de atención de muestra. Pues, obviamente, al no haber un operador y que sea todo automático, entonces les permite a ustedes incrementar la capacidad de atención de muestras y nuevamente mejorar los estándares de calidad, definitivamente, ¿no? Porque todo lo que sea automático, si está bien hecho, va a mejorar los estándares de calidad. Y entonces así fue como, esta es una imagen, bueno, acá no he tomado muchas fotos, pero esta es una imagen de la concepción. Actualmente este intercambiador está siendo modificado, pero bueno, acá les he traído una imagen para que vean que no está totalmente ensamblado. Lo que pasa es que esta es la quinta versión. Sobre este intercambiador se han ido haciendo mejoras y mejoras y mejoras. Entonces ahora encontré una imagen en la cual lo tenemos justamente haciéndole el upgrade de la versión 4 a la versión 5. ¿En qué consiste este intercambiador? Como les digo, no está completo. Acá falta el detector. El detector viene acá debajo, bueno, el DIWAR del detector es el termo del detector, porque son detectores que trabajan con nitrógeno líquido, viene en la parte de acá abajo, y la cabeza del detector misma se inserta dentro de estos cilindros de plomo por debajo. De manera que la muestra tiene que posicionarse aquí, en este plato, en este punto de acá, en el centro hay un hueco, entonces la muestra se pone acá y el detector, como está debajo, hace el contaje de la misma. ¿Y ustedes qué creen que hacemos simplemente para que se intercambien las muestras? Lo único que se hace para poder intercambiar las muestras es que las muestras se distribuyen alrededor de este disco. Es decir, se pone una muestra acá y se ponen en total 6 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Simétricamente alrededor del disco. Y como ustedes verán, este disco tiene un pequeño motor acá, un pequeño motor de pasos, que al girar va a hacer girar todo el disco. Y obviamente tiene unos sensores con unas marcas de color o unas marcas de color negro, unos sensores que permiten saber exactamente en qué momento, cuando gira el disco, una nueva muestra queda posicionada dentro del mismo. Y finalmente un sistema electrónico que controla el motor, o sea, controla el motor, lee la posición del disco y finalmente se comunica con la computadora para decirle al programa que hace el tratamiento de los espectros que ya cambió la muestra y que está iniciándose un nuevo contagio. Lo más caro de esto no es la electrónica. Como ustedes comprenderán, lo más caro de esto no es la electrónica. ¿En la electrónica ahora cuánto? 400 soles, 500 soles en componentes. Lo más caro, como siempre, son los sistemas mecánicos, porque esta estructura mecánica sí se tuvo que construir íntegramente. En los talleres de mecánica se construyó esto, igual el eje había que balancearlo, o sea, hubo todo un proceso de aprendizaje ahí, a tal punto que este plato, que es un plato de acrílico con este eje, lo pueden mover con un dedo así. O sea, lo pueden mover fácilmente, por eso es que un motor tan pequeño puede mover ese plato, que es relativamente pesado.
¿no? Y acá falta colocar el blindaje encima todavía, el blindaje de plomo que va a ir encima. Y entonces con un simple disco, esas son ideas que ustedes también tienen que tener en cuenta, con un simple plato o con un disco giratorio pueden tener un intercambiador de muestras. Y hacer simplemente que al girar el disco, entonces la muestra va cambiando de posición y entonces al detector le llega una muestra diferente cada cierto tiempo. Dentro de sus limitaciones, obviamente, porque acá hay un tema de interferencia de la radioactividad de una muestra con la otra. Bueno, esos son pequeños detalles que se van solucionando en el camino, en un proceso de aprendizaje, que es ensayo y error. Pues. El que trabaja en laboratorio sabe muy bien que el experimentalista, una parte es teoría, una parte pequeña es suerte, y la otra es mucha tosudez. O sea, me sale mal, sigo, me sale mal, otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te tiene que salir. Y hay cosas que se van aprendiendo por error. Y esa es la experiencia que jamás se la van a vender. Eso es algo que nosotros lo tenemos que ir aprendiendo siempre, en el proceso de experimentar. Bueno, este fue nuestro primer intercambiador, bueno, es nuestro intercambiador que está ya en la versión 5. Y ahora quiero hablarles de un caso, de un sistema, de un intercambiador de muestras que se recibió por donación del OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica, gracias a los proyectos que se manejan. Sí. El nuevo, el Gamma. Sí. Este intercambiador se recibió por una ganga de $70.000 que donó el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Este intercambiador uno lo ve, pues es una belleza, desde el punto de vista mecánico, ¿no? Es una belleza, o sea, uno lo ve y se enamora. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Es un sistema que no hay punto de comparación con el intercambiador que nosotros hemos construido, pero no nos sentimos mal, porque evidentemente no hemos invertido $70.000 en lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, es una belleza, perfecto. Es un equipo moderno que se recibió cuando, en el año 2005, ¿ok? Es un equipo moderno, bueno, ahora ya han pasado varios años, pero en su momento era la panacea. Es un equipo moderno fabricado en Italia y se recibió por donación de la OIEA por la friolera de $70.000. Sin embargo, una de las cosas que yo no entiendo por qué la electrónica está hecha en base a relays, es decir, los sistemas de control están basados en lógica de relays. No sé si alguno de ustedes ha llevado algún curso de electrónica digital o conoce un poco de temas de electrónica digital. En el tema de electrónica digital, todas las señales de entrada y todas las señales de salida tienen que ver simplemente con dos posibilidades, verdadero o falso, 0 o 1, ¿ya? On-off, prendido o apagado, nada más, eso es electrónica digital. Entonces puedo tener 50 entradas y 2 salidas y de lo único que se trata es que en el medio, ¿no?, hay una lógica que me diga cómo se tienen que comportar las salidas en función de las entradas, pero solamente desde el punto de vista digital. Entonces, eso se puede hacer con circuitos digitales o también se puede hacer con relays, es decir, con sistemas electromecánicos en los cuales, pues, si un sistema electromecánico, ustedes saben, tiene dos posiciones, o sea, si está prendido para un lado, el otro lado está apagado y viceversa. Entonces, conectando varios relays así, digamos, en cascada, unos entre otros, jalando cable de un lado para el otro, se puede construir un sistema digital, pero con lógica de relays. Pero imagínense un relay, pues. Un relay es un sistema electromecánico en la cual, pues, si el contacto no se hace bien, o como es una bobina, ¿cierto?, tanto funcionar, tarde o temprano llega a malograrse, llega a fallar. Imagínense una lógica relay donde había más de 25, 35 relays, donde los cables eran una maraña, tratar de ubicar la falla de uno, era tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hicimos, lo compramos. Y el fabricante no les iba a decir, bueno, el mismo fabricante parece que no sabía muy bien, mandaba a su representante de Argentina, y cada vez que este equipo fallaba costaba un huevo de plata traer a alguien para que lo arregle. Y ni siquiera lo arreglaba bien, porque decía, che, cambia esto nada más y probá, decía, ¿no? Bueno, y al final se iba, ya funcionaba un día y después a la semana otra vez, oye, mira, no, che, no sé, déjalo por ahí, saca la tarjeta y ve si podés comprar el repuesto. Pero él ni siquiera estaba seguro si la tarjeta era o no el problema. La electrónica de control era con lógica de relay. Teníamos fallas permanentes que llevaban a frecuentes paralizaciones del servicio. Un equipo parado, con un compromiso de atención de análisis de muestras, ustedes saben lo que significa, es dinero que se deja de recibir. Entonces, ¿para qué me sirve tener un equipo moderno si me va a estar fallando cada rato? Sin embargo, el sistema mecánico y los sistemas electromecánicos, es decir, los actuadores, los que abrían y cerraban las compuertas, los que hacían girar las muestras, funcionaba perfecto, igual que el otro. Funcionaba, todo el sistema mecánico funcionaba bien. Estaba en excelentes condiciones. Y como le decía, las reparaciones eran muy costosas y sin garantía de que el funcionamiento iba a ser permanente. Entonces, les voy a mostrar ahora las imágenes.
Bueno, esto fue cuando ya le empezaron a meter mano, ¿eh? Esto era el sistema de control de relays. Acá no se ve, quizás se vea, pero acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá hay como 12 relays. Por acá abajo había otros tantos. Acá ha sido uno de esos casos en los cuales se trataba de reparar el equipo. Imagínense la cantidad de cables. Al comienzo los cables estaban metidos en canaletas, todo bien bonito. No tengo lamentablemente una foto, pero era una cosa espectacular, ¿no? Todos los relays y los cables bien bonitos. Pero cuando fallaba uno no teníamos idea de lo que pasaba. Lo llamaban a la gente de mantenimiento del IPEN y no les miento, se rompía semanas la cabeza, terminaba estresado y nunca podía dar con la falla. Llamar al fabricante. El fabricante decía, yo no voy a mandar a alguien de Italia, mandaban a alguien de Argentina. Él es mi representante, que vaya. Pero, ¿y quién corre con los gastos? Ustedes, pues. O sea, había que buscar para traerlo al... Y como le decía, venía y se paseaba un rato, sacaba cositas por acá, sacaba cositas por allá, al final igualito, seguía fallando. Y esta es una imagen de todo el sistema. Fíjense, es una belleza, ¿no? ¿Cuántas muestras tiene? Creo que tiene 20 muestras alrededor, ahí se ponen las muestras, es un disco que efectivamente va girando, pero el detector, como ustedes ven, está debajo, pero no solamente gira, sino que la muestra, una vez que se posiciona, tiene un sistema mecánico por el cual la muestra se mete dentro del cilindro de plomo. Y una vez que baja y el cilindro de plomo se mete, tiene una puerta acá que está cerrada y la puerta se cierra. Es prácticamente como tener un gran cilindro donde uno mete la muestra y después le pone una tapa de plomo, con la finalidad de que no entre radiación externa. Es decir, queríamos una alta eficiencia y poca interferencia, o sea, bajo fondo de señal. Y eso significaba que es un equipo de muy buenas prestaciones. Pero imagínense lo que significa mover estas muestras, luego bajarlas, cerrar la tapa, luego cuando termine abrir la tapa, subirla, girar todo para que baje la siguiente. Es realmente, yo no dejo de, quizás sea por mi experiencia en temas mecánicos, a mí me parece un sistema excelente. Pero, ¿dónde está el problema? Pues acá. A veces era incomprensible de que un sistema tan complejo le pongan una electrónica que en mi opinión era tan obsoleta, ¿no? Pues es una crítica para el fabricante. Ahora no sabemos el fabricante con qué sentido lo hace, ¿no? De repente habrán dicho, acá tenemos un buen mercado de mantenimiento durante muchos años, pero no se dieron cuenta de que nosotros no teníamos plata, pues, para que estén reparándolo cada rato. Y entonces, ¿qué optamos? Lo mismo que antes les había hablado. ¿Qué optamos? ¿Lo reparamos? Perdemos horas y horas y horas, meses, ya no podemos hablar de horas, hablamos de meses, hombre, de trabajo tratando de reparar algo que como no lo hemos hecho, es dar palos de ciego, tratar de hacer ingeniería inversa. Y aún así, si falla otra cosa, nuevamente empezar, porque si bien es cierto teníamos los planos, pero los planos pues era un libro de planos. Entonces, ¿qué se optó? Se optó por algo, bueno, ahí tengo que agradecerle la confianza que nos dio el jefe de química cuando nos dijo, ¿qué hacemos? Bueno, le dije, ¿tú quieres mi opinión? Si te arriesgas, yo te sugiero bota toda la basura y le ponemos un electronic control panel. Lo pensó hace unos segundos y dijo, hazlo. Bueno, y ahí por supuesto los que trabajamos en este tema de automatización nos encomendamos al Señor en el sentido de que le lográramos solucionar el problema, porque si no nos íbamos a meter en tremendo lío. Pero ya el equipo estaba parado, así que ya no da más. Ya, si el equipo está parado, ¿ya qué pierdes? Bota la electrónica y bota todo el sistema de electrónica italiana y construye otro. Listo. Teníamos la experiencia, entonces, bueno, nos embarcamos en eso. Y felizmente lo hicimos en un tiempo relativamente rápido. Fueron 3 meses, me parece, para iniciar eso. Luego hicimos un barrido acá, botamos todos los cables, sacamos todos los relays, dejamos este tablero pelado, solamente nos quedamos con la fuente de alimentación, que es esta y esta de acá, los contactores que controlaban los sistemas electromecánicos, se botó todo y se empezó prácticamente de cero. Como ya se sabía, hay que trabajar con mecánicos, como ya se sabía cuál es la secuencia de operación y se había identificado cuáles señales controlaban eso, bueno, sabiendo la secuencia, lo único que necesito es un sistema electrónico que haga la misma secuencia que yo quiero. Y eso fue lo que se hizo. Se botó todo el sistema de lógica de relays. Y bueno, acá los cables todavía quedaron un poco desordenados, pero miren, fíjense a lo que se redujo. Todo lo que era, se redujo a ¿qué cosa? Un PLC, porque esto sí es un PLC, es un micro PLC, ¿no es cierto?, que se encarga de controlar todo. Una pequeña tarjeta de ayuda con unos transistores para controlar algunas cosas de potencia nada más, porque el PLC no puede controlar sistemas este de acá no puede controlar el sistema de potencia directamente. Pequeña tarjetita con unos cuantos transistores y listo. Y una tarjeta Arduino de la que voy a hablar dentro de un momento. Esta es la tarjeta Arduino y estos son los transistores que controlan el motor, porque sacamos un motor de continua que era el que subía el plato, portamuestra, y luego lo bajaba. ¿Ya? Ese motor de continua tenía un sistema bastante complejo de control, valga la redundancia,
Entonces decidimos sacar eso y reemplazarlo por un motor de pasos que es mucho más preciso y desde el punto de vista del posicionamiento es mucho más fácil de controlar. Entonces simplemente dijimos, vamos a hacer las cosas simples. Y utilizamos, de esto voy a hablar dentro de un momento, una tarjeta Arduino, que es esta de acá, para que controle el posicionamiento del motor de pasos y todo el sistema de la secuencia, es decir, girar el plato, girar todo el disco, bajar el plato muestras, esperar un tiempo que se comunicaba con la computadora y luego subirlo, girar para que baje la muestra, lo controla finalmente un PLC. Simplemente un PLC. Ahora, ¿por qué pusimos un PLC en un sistema microcontrolado? Bueno, eso es un detalle técnico que ya. Cuando nosotros trabajamos con sistemas, este sistema de acá utiliza un motor de corriente alterna, ¿ya? Trifásico, que mueve todo el disco, ¿ya? Para los que más o menos ya han llevado física 3 o ya conocen un poco lo que son los inductores, ustedes deben saber, si es que han llevado física 3 y han llevado los cursos de inductancia, que cuando se desactiva una inductancia se genera una corriente. O sea, no es que se genere, sino que la inductancia va a tratar de mantener la corriente que la tenía originalmente. Y si no tiene un sistema por el cual se pueda descargar esa corriente de alguna manera, igual que la descarga de un condensador, una bobina tiene que descargarse, al no haber un camino, esa corriente genera una alta tensión. Y esa alta tensión genera un pico de voltaje que se irradia, es como lo que han visto Matrix, ¿no? La famosa onda de choque, es exactamente lo mismo, solamente que en menor escala. Cuando ustedes desactivan un motor, la onda de choque es la corriente genera una alta tensión que se propaga en el espacio y eso hace que sus sistemas de cómputo a veces se reseteen. Entonces, poner un sistema microcontrolado aquí para controlar todo el sistema cuando el motor funcionaba era un riesgo, porque el microcontrolador a veces se reseteaba. Entonces fue un caso en el cual tuvimos que cambiar la filosofía de diseño y poner un PLC. Por las razones que ya les explicaba. Un PLC es un sistema que ya se resetea varias veces por segundo y entonces si se cuelga no pasa nada. Y si se resetea no pasa nada, sigue trabajando. Esa fue la razón por la cual cambiamos por un PLC en este caso. Y bueno, además ustedes saben muy bien, cuando ustedes están en su casa y prenden la licuadora, ¿no es cierto? Si están viendo televisión o si están escuchando radio, cuando la apaga la licuadora, la aspiradora, la ilustradora, se escucha un ruido, o si están en la televisión, se ve que aparecen unas rayas, ¿no? Eso es producto de, eso es lo que se le llama un pico por conmutación de carga inductiva. Cada vez que ustedes se encienden y sobre todo cuando desconectan una carga inductiva que ha estado funcionando, les va a generar un pico de ese tipo. ¿Ya? Y eso es un tremendo problema a veces en los entornos industriales, donde hay motores inmensos. Esa es la razón por la cual en entornos industriales donde hay esa posibilidad se usan PLCs y no sistemas microcontrolados, ni tampoco computadoras, salvo que estén ya dentro de un ambiente que esté especialmente diseñado, ¿no? Y bueno, y entonces utilizamos un PLC, que es este de acá, y una tarjeta Arduino para controlar el motor de pasos, porque el PLC, bueno, por ser lento, preferimos destinar el trabajo de control del motor de pasos directamente a un microcontrolador, que es este de acá, pero este microcontrolador no controla la secuencia, solo controla el motor de pasos nada más, entonces no es una etapa crítica, y bueno, los drivers nada más. Y fíjense a lo que se redujo. Acá tienen esto, es lo que les comentaba, la tarjeta es acá, el PLC y listo, listo. Y unos cuantos relays nada más que se pusieron, que son estos de acá, 4 o 5 relays, que sí se pusieron porque era necesario, pues, como ustedes saben, hay cosas que funcionan a 220, entonces no lo voy a controlar con 5 o 12 voltios, entonces ahí sí se les puso el relay para que trabaje. Pero como nosotros ahora construimos todo eso, cada vez que falla, que no ha fallado ni una sola vez en los últimos 3 años, creo, desde que se implementó, no ha fallado una sola vez, pero si fallara, sabemos perfectamente cómo lo podemos reparar. Esa es la gran ventaja. Y ya no tenemos que estar gastando plata trayendo a alguien de afuera. Bueno, ahí ya estábamos hablando de esto, cómo había quedado. Este es otro tema, esto recién lo venimos desarrollando. Pero es algo interesante, porque es algo simple, es algo bastante simple, pero sin embargo para que vean cómo a veces hay que saber adaptar las cosas para solucionar un problema que parece complejo desde el punto de vista tecnológico, pero es sencillo. Necesitamos, uno de los requerimientos de los sistemas de dosimetría es que para poder hacer dosimetría, cuando uno hace calibración de fuentes o de fantomas, etc., para ver los temas de los efectos de las dosis, uno tiene que hacer un barrido lineal, es decir, tiene que tener una cámara de ionización y moverla sobre un perfil, es decir, siguiendo una línea, y hacer mediciones, digamos, cada medio milímetro.
Medio milímetro, medir 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que fuera, y después moverlo medio milímetro, significa posicionar algo medio milímetro. Se puede hacer sobre una regleta, ¿no? El problema, yo decía, mediciones continuas de dosis sobre una línea en intervalos de 0.5 milímetros. Para un operador, si bien es cierto, es posible posicionar algo con una precisión de 0.5 milímetros, sin embargo se hace bastante complicado. El operador tiene que tener buen ojo, ¿no? Y una mano muy firme para tratar de ser lo más preciso posible. Entonces, es difícil procesar para un operador humano con una posición de 0.5 milímetros. El otro problema es que para hacer esas mediciones de dosis tiene que hacerse en un búnker cerrado, en el cual la puerta tiene que estar cerrada, la temperatura tiene que estar en unas ciertas condiciones, la presión y la humedad también. Porque cuando uno hace dosimetría, es decir, medir la dosis que recibe esa cámara de ionización, tiene que hacerse sobre condiciones ambientales controladas, temperatura, presión y humedad. Entonces uno cierra la puerta, llega a ciertas condiciones y entonces hace la medición. Entonces imagínense que cada medio milímetro el operador tiene que abrir la puerta, mover la camarita medio milímetro, salir, cerrar la puerta y otra vez esperar a que las condiciones sean las adecuadas para nuevamente hacer la medición. Tremendo problema. Entonces, imagínense, se pierde muchísimo tiempo, entonces regresamos a lo anterior. Por eso dice, el ingreso del operador al búnker cambia las condiciones ambientales de medición y entonces otra vez hay que empezar. Bueno, eso nos da como consecuencia pérdida de tiempo durante el posicionamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Un sistema que mueva nada más de manera lineal algo. Es decir, algo donde podamos poner la cámara y que lo mueva así, ir y vuelta. Y que claro, lo posicione cada medio milímetro. Estoy seguro que todos ustedes se imaginan primero, uno dirá, bueno, hay que construir un sistema de arrastre. Sí, se puede hacer, pero hay que tener un taller de mecánica de precisión. Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer si ustedes tienen por ahí algún requerimiento? ¿Qué se pueden imaginar de utilizar para eso? Además no necesitamos mucho espacio, solamente apenas, así nomás. Y acá se los presento. Ahí están, bien. Bueno, ahora no se ve muy bien porque ya le han puesto la carcasa, lo han arreglado bonito. ¿Ustedes pueden ver acá? Este es el cabezal con el palito, encima de ese palito va la cámara de ionización, acá se ve. Ya sabe lo que es, ¿no? ¿Lo veía? No, lo que pasa es que ya como está con la carcasa, ya lo han pintado, ya, el matriciero le ha puesto una carcasa y lo ha pintado todo de aluminio, eso no se ve muy bien. Pero ese es el carro de una impresora. Ese es el carro de una impresora de carro ancho. De esas antiguas que ya la habían montado, ya sacaron eso. Otra cosa que me olvidaba. Cuando ustedes van a montar algo, si ustedes son que les gusta ser experimentalistas y quieren hacer algo de instrumentación, cuando ustedes escuchen que un laboratorio está botando algo a la basura, vayan. Es antiguo, todo ya, bacán. Pero saquen cualquier sistema mecánico como esto, les puede servir. Y el otro, saquen el sensor. Boten lo que sea, boten la carcasa, toda la electrónica la pueden botar. O sea, dicen, por decirles, están botando, qué sé yo, no sé, una fotocopiadora, por decir. Ya, saquen los sistemas ópticos, saquen los sensores, ¿no? Y algunos sistemas mecánicos de arrastre. Porque eso no lo van a poder fabricar. Entonces, de ahí reciclamos ciertas cosas. Entonces, igual, cuando se botan las impresoras, la gente le saca las guías que son de acero inoxidable y el carrito que va embocinado dentro, ¿no? Que se mueve, y por supuesto el motorcito, pues, que está a un costado, ¿no? Tiene un motor de pasos que se mueve con bastante precisión. Entonces todo ese sistema se extrae y ya tiene un sistema de posicionamiento lineal. De lo único que se trata es de construir un sistema electrónico conectado a la computadora si ustedes quieren, o si quieren que trabaje solo, por el cual, controlando el motor. Entonces, ustedes de repente les comento que un motor de pasos es un motor digital que tiene 4 señales, y lo único que hay que hacer para que se mueva es darle señal. Primero voltaje a una, después a la otra, después a la otra, después a la otra, y así. O sea, lo único que hay que hacer es haciendo el círculo nomás, y el motor se mueve para un lado. ¿Quieren que regrese? Lo hacen al revés. Entonces un sistema electrónico, pues, microcontrolado hace eso fácilmente, ¿no? Le da la secuencia, el motor se mueve para un lado o para el otro. Y cada pasito del motor, claro, va a depender qué longitud se mueve, depende de la rueda dentada que va sobre él y del paso del motor. Pero con esta impresora logramos un paso de 0.4 milímetros, con mucha precisión. Y podemos hacerlo hasta 0.2, pero ya eso requeriría un pequeño cambio en la forma como funciona el motor. Entonces acá tenemos el sistema de posicionamiento. Ahorita lo estamos terminando, en este momento lo estamos terminando de construir, ¿no? Ya, como ustedes ven, pues no lo reconocieron porque está todo ya, todo está cubierto, ¿no? Y aquí arriba viene la cámara de ionización. Y el sistema electrónico es una pequeña tarjeta, bueno, en su momento estuvo en protoboard, es una pequeña tarjeta, y tal como dice, como
como su compañero comentó, estas tarjetas manejan 5 voltios y corrientes muy pequeñas. Entonces, para manejar un motor que acá consume 350 miliamperios, requerimos un arreglo de transistores. Acá todavía está en prueba, pero ya ahora hemos verificado que esto funciona, así que ahora lo vamos a montar en una tarjeta, ya en una sola tarjeta, luego en una cajita que es de este tamaño. Y en la cajita solamente viene su conector USB y su transformador porque funciona, su adaptador, digamos, a 220 para que le dé corriente al motor y listo. Y su software en la computadora para que les diga pues en qué posición está. Además es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Y bueno, para terminar esta parte de la automatización, este es un trabajo que todavía no lo hemos terminado, pero también al igual, como les mostré la belleza del intercambiador de muestras del anterior del italiano, este de acá es desde el punto de vista mecánico una belleza también. Este es un intercambiador y es un sistema de intercambio de muestras y también de envío y recepción que se utilizaba para medición de uranio en el reactor. Es decir, uno metía, acá en esto que parece la caserina de una metralleta, ¿no? Uno metía las muestras acá, imagínense, creo que 100 muestras entraban acá. Uno ponía muestras, los carretitos, y este sistema se encargaba automáticamente a través de estas válvulas que vienen conectadas a las mangueras por acá. Sí, por acá vienen conectadas las mangueras. El sistema enviaba una, luego la hacía regresar y la hacía caer acá. Y caía aquí. Y aquí adentro están los detectores de, estos son BF3, detectores de trifluoruro de boro para medición de neutrones. Entonces, esto de acá, hay 6 detectores, entonces cae la muestra aquí, está obviamente blindado con parafina, cae la muestra, se hace la medición y luego el sistema retornaba la muestra y la mandaba a un cesto de basura, o sea, simplemente ella la botaba. Luego agarraba y nuevamente agarraba la otra muestra, la mandaba al reactor, se activaba, regresaba y la mandaba al sistema de medición. Realmente es un sistema desde el punto de vista mecánico excelente. Yo lo he visto trabajar y su mecánica es realmente muy buena. Y este sí, ¿de qué año será, Eduardo, el Rapidurán? Ese es un prototipo de los finlandeses, es de 1981 más o menos, y hacía 120 muestras en 2 horas. Es decir, claro, porque los tiempos de radiación son cortos y los tiempos de medición también. Tienen que hacerse en cuestión de segundos. Entonces, este es un equipo también. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando se dejó de, bueno, en su momento se utilizó, pero cuando se dejó de utilizar y se quiso utilizar, para empezar, bueno, yo no lo llegué a conocer, pero en alguna parte de acá abajo, de una mesita, venía una computadora de la época de la pera, porque ya quedó una Rockwell. Imagínense, una Rockwell es como hablar de un Atari, más o menos, un Atari 800, una computadora antigua, que también cuando dijeron, bueno, necesitamos el Rapidurán, ya pues llama a mantenimiento para que se lleve la computadora y si la hacen funcionar. ¿Se imaginan mantenimiento tratando de levantar una Rockwell? Es como que ustedes les den una Atari 800 valorada a un experto de PCs, le doy, toma esta Atari y no me funciona, arréglame. Es una Atari de los años 70. Más o menos esa es la analogía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Agarra la Rockwell y bueno, o al museo o a la basura. Al final no sé dónde fue a parar. Y reemplazamos toda esa computadora por un arreglo de relays, o sea, cada uno de estos relays controla obviamente cada una de las válvulas y los motores, y un pequeño microcontrolador, que acá está en prototipo porque esto todavía está pendiente de concluirse, un pequeño microcontrolador, que es un PIC 16F877, y nada más, y con el flat llegaba y controla todo el sistema, no hay un display para ver en qué posición se encontraba la muestra. Y así hemos ido aprendiendo sobre el camino varias cosas. Este trabajo todavía está para terminarse. Hubo una prioridad porque teníamos una necesidad de analizar muestras de uranio muy grande. Esa necesidad decayó, entonces le quitamos la prioridad a este trabajo, pero nuevamente está retomándose esto. Así que quizás en unos meses o el próximo año, si tenemos la oportunidad de verlo de nuevo, de repente les puedo hablar de que esto ya está funcionando. Ahora, probablemente, no sé, probablemente lo cambiemos el PIC por un Arduino, porque está, la verdad que para la manera como funciona está espectacular el Arduino. Ahora permítanme hablarles del Arduino. Como les decía, la plataforma Arduino, ya está la imagen de lo que les mostré, es un proyecto open source, significa que ustedes tienen absolutamente toda la información del Arduino, cómo se construye las tarjetas y más. Si ustedes quieren, se pueden mandar a fabricar las tarjetas y ustedes montarlas, pero no les recomiendo por mucho trabajo. Por 90 soles, recuerden, el tiempo es oro, por 90 soles mejor voy y me la compro de frente, algo. Esta plataforma Arduino tiene diferentes. La plataforma Arduino es una plataforma, es decir, tiene varios productos.
El producto más conocido, más comercial, digamos, y el más utilizado es el Arduino Uno R3, que es el que yo les he mostrado, que es una tarjeta pequeña como esas. Tiene versiones de tarjetas más grandes, como vamos a ver más adelante. El Arduino Mega, que es mucho más grande, tiene 60 líneas de entrada-salida, ¿no es cierto? Es más larga la tarjeta. Y hay Arduinos también que son más chiquitos, el Arduino Fio, el Arduino Leonardo, que son versiones más pequeñitas, ¿no? Que digamos para cosas en las cuales no necesito tantas líneas. El Arduino Uno R3 tiene 14 líneas digitales de entrada y salida, es decir, ustedes pueden controlar 14 cosas en el estado on-off, prendido, apagado, 0, 1, 14 líneas, que las pueden utilizar como salidas o como entradas. 14 líneas es respetable, aún así a veces es insuficiente. Y bueno, para los que si no han llegado todavía a electrónica analógica, de repente esto les suena chino, para electrónica digital, pero es importante, y tiene 6 entradas analógicas. Es decir, que no solamente es digital, sino que también puede recibir señales analógicas, es decir, señales de sensores analógicos, ¿ya? Y esas entradas son entradas de 10 bits, ¿ya? Lo cual significa que una señal la puede digitalizar hasta, digamos, la señal de entrada se digitaliza en un intervalo que tiene 1024 divisiones. Ya se pueden imaginar. Si ustedes tienen una señal de entrada de 5 voltios y lo dividen aproximadamente entre 1000, tienen una resolución de 5 milivoltios. O sea, 10 bits es respetable. Aún así, para ciertas aplicaciones no es suficiente, pero 10 bits es respetable comparado con los 8 bits que se usaban hace años atrás, ¿no? Ya dicho sea de paso, antes tener un ADC, tener un convertidor analógico digital había que poner un chip aparte, ahora no, el mismo microcontrolador ya lo incluye. Claro, está integrado dentro del mismo controlador. Tiene 6 entradas analógicas de 10 bits, lo cual no significa que tenga 6 conversores, es un solo conversor ADC, pero tiene 6 entradas multiplexadas, y el tiempo de conversión de cada una de ellas es de 100 microsegundos, lo que significa, en grosso modo, si se demora 100 microsegundos en hacer una conversión, entonces la máxima tasa de conversión serían 10.000 muestras por segundo, que es poquito para ciertas aplicaciones, pero para muchas otras es más que suficiente. 10 kilomuestras por segundo es más que suficiente para muchas aplicaciones. ¿Qué lenguaje utiliza? Lo llaman Wiring o Wiring, y en realidad es una variante del C, es muy parecido al C, o mejor dicho, yo diría que es C, solamente que se han simplificado varias cosas. Y es más, también es C++, o sea, tiene todo el tema del polimorfismo y todo el tema de las clases y todo, lo han copiado del C++. Es comunicación USB, aunque no es comunicación USB pura, en realidad usa un convertidor USB a RS232, es decir, en realidad se comunica de manera serial con la computadora, ¿ya? Lo cual es una gran ventaja porque la comunicación serial es muy fácil de entender y además está muy bien documentada. Si ustedes se quieren meter a programar USB puro, eso sí es tremendo lío, porque el USB puro es bastante complejo. Pero este no, soluciona el problema utilizando un pequeño integrado que es este, que convierte la comunicación USB en comunicación serial para que se conecte con este. Porque este de acá, el ATmega 328, no tiene USB, tiene comunicación serial pero no USB. Y la comunicación serial es la que se usaba desde hace 40 años atrás en todas las computadoras que existían puertos seriales. ¿Se acuerdan los mouse cómo funcionaban antes? Tenían un conector de 9 pines, ese es un conector serial. Actualmente las PCs traen un conector serial nomás y las laptops ya no traen ninguno. Pero eso, entonces por esa razón usan el USB, ¿no? Pero eso tampoco no es ningún problema, no hay que hacerse drama, porque si ustedes necesitan una conexión serial y no la tienen, se van a Paruro, 15 soles, en Wilson 15 soles y se compran un cable de conversión USB a RS232. Solucionar el problema. Así que tecnológicamente no hay ningún problema para nada. La gran ventaja es que tiene múltiples librerías para control y procesamiento de datos. Es decir, hay tanta gente que participa en el proyecto Arduino de manera desinteresada que si ustedes escriben una librería, qué sé yo, para procesar señales de astronomía, por decirles que donde usan un Arduino, la ponen en internet y ahí listo, para que toda la gente la use cada vez que quiere. Claro, obviamente respetando los derechos de autor. Entonces hay múltiples librerías para todo, para muchísimas, para control de motores, para controles de luces, para comunicación, conexión con internet, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, acá les había, pero quizás lo más importante de la plataforma Arduino es la simplicidad para programar. Por ejemplo, acá yo he copiado un par de ejemplos. Bueno, este no es un ejemplo, sino es una mezcla de 2 ejemplos. Por ejemplo, miren ese programa que está a la izquierda de ustedes. Ese programa, por ejemplo, con ese programa, yo hago que un LED se prenda y se apague 2 veces,
cada medio segundo. O sea, el periodo de prender y apagar es 2 segundos. Miren lo fácil que es. Lo único que tengo que definir es decirle, voy setup, esta es una estructura, vean que se parece al set. Con esta instrucción pin model, yo le digo que la línea 13 del Arduino, si ustedes, quien la tenga por ahí, se van a dar cuenta que están numeradas, y la línea 13, el número 13, le están diciendo, porque el número 13 es digital, y se acuerdan que yo les había dicho que podía ser entrada o salida. Entonces tiene que haber una instrucción por la cual yo le diga al Arduino, oye, quiero que sea salida o quiero que sea entrada. Y como por esa línea yo voy a controlar un foquito, entonces esa línea tiene que ser salida. Entonces ahí le estoy diciendo, pon la línea 13 como salida. Ya está. Y luego lo único que va a hacer, después de ejecutar esto, va a venir y va a ejecutar esto. Y void loop, ustedes saben en inglés, loop significa lazo. Y esto se va a ejecutar infinitas veces, todo el tiempo. Va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas ahí. Y el programa en C es el equivalente al while. Al while, entre paréntesis, 1, ¿no es cierto? O el while true. O sea, es un lazo infinito. Es lo mismo, el loop es un lazo infinito. Miren lo fácil que es. Quieren prender la lucecita, es decir, poner en 1 la línea 13. Digital write 13. Con la línea 13, high, la pone en 1, es decir, cuando lee esta instrucción se prende el foquito, luego espera un segundo, porque esta instrucción delay es en milisegundos, es decir, delay 1000 es un segundo, espera un segundo, y luego la siguiente lo apaga. Luego espera un segundo y regresa. O sea, se va a prender un segundo, se apaga un segundo, se prende un segundo, se apaga un segundo. Y este programita, si lo graban en esa tarjeta Arduino, se van a dar cuenta, porque ahí tiene un LED, el pin 13, y el LED se prende y se apaga, se prende y se apaga. A ese respecto, yo siempre, cuando yo les enseño a mis alumnos en San Marcos a usar eso, lo primero que les digo, por favor, modifiquen el programa y ustedes me tienen que decir en media hora, en 20 minutos, díganme cuál es la máxima frecuencia que el ojo humano puede ver. Y eso es un experimento de física que tiene que ver con la respuesta del ojo humano. ¿Alguno de ustedes sabe? Sí. Ustedes saben que en la pantalla de televisión, bueno, en las antiguas, ¿no? En las pantallas de televisión de tubo de CRT, la imagen se prende y se apaga una cierta cantidad de veces por segundo, ¿no? Pero sin embargo nosotros no nos damos cuenta. Ustedes saben cuál es esa máxima frecuencia, es decir, la máxima velocidad con la cual se puede prender y apagar y que nosotros nos demos cuenta. O sea, a partir de esa frecuencia ya no nos damos cuenta, parece que todo el tiempo está prendido. No, 24 sí lo veo. 60 es mucho. 32. Más o menos entre 30 y de 32, 35 Hz. Es decir, si ustedes hacen un programita acá, ustedes van a ver que el LED se prende y se apaga, después le incrementa la velocidad y cuando llega a una frecuencia de más o menos 32, 35 Hz, ya ustedes no lo van a ver, ya lo ven solamente prendido. Porque el ojo humano ya no responde a frecuencias más altas. La velocidad. Y esa limitación del ojo humano es la que se utiliza para diseñar un televisor, para el cine, porque igual la velocidad con que pasan los cuadros en un cine tiene que ser cuando menos 35 cuadros por segundo, porque por eso es que ustedes no ven que parpadea el cine. Hagan pasar la cinta más despacio y van a ver que está parpadeando, pues, ¿no? Por ejemplo, es un experimento fácil que se hace con un Arduino. Antes con un microcontrolador tenía que tener mi programadora, con microcontrolador hay que ponerle su cristal, sus condensadores, su botón de reset y recién poder experimentar. Ahora no, el Arduino no necesitan programador, lo programan de frente y ya está, pueden hacer ese experimento. Ya, pues si les gusta, pueden poner 8 LEDs, digamos, en fila y hacer que se prendan hacia una cierta velocidad y luego van girando, girando, girando y cuando se cumplan los 35 Hz, los ven todos prendidos. Que es exactamente lo que hacen los letreros luminosos. Exactamente lo que hacen los letreros luminosos, porque imagínense ustedes un letrero de, por ejemplo, de 1000 píxeles por 1000 por, qué sé yo, 1000 por 100 nada más. 1000 píxeles por 100 de alta. ¿Cuántos píxeles estamos hablando? 1000 por 100, 100.000 píxeles, ¿no es cierto? Imagínense tener una línea para controlar cada uno. No existe un microcontrolador con 100.000 líneas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que se pueda ver que se prenden todos los LEDs? Lo que hace es se prende toda una columna y se apaga. Después se prende la otra y se apaga. Se prende la otra y se apaga. Entonces es un barrido. Pero la velocidad a la que se barre tiene que ser tal que el ojo humano no la vea, pues. Y así funcionan los letreros luminosos, que vende la Municipalidad de Lima, funcionan así. Si no, sería imposible, pues. No es eficiente. Y finalmente acá tenemos otro programita, que ustedes lo ven, son cuántas líneas, 2, 4, 6 líneas. Y este programa ya se comunica con una PC, ya les envía datos a la PC. Imagínense lo simple que es. Lo único que hago,
Por ejemplo, defino una variable entera, ya saben, 16 bits, valor, un nombre cualquiera y la inicializo 0. Dice acá, void setup, y lo que hago es inicializar, es decir, decirle al Arduino que el puerto de comunicación USB, que en realidad es serial, va a trabajar a una velocidad de 9600 baudios, es decir, va a transmitir 9600 bits por segundo. Eso es lo que le estoy diciendo, que lo utilice y que use esa velocidad. Porque normalmente está apagado, o sea, no se usa el puerto USB, excepto para programar. Una vez que lo programan se desactiva. Pero con esto le están diciendo, después de que te programe y empieces a funcionar, active el puerto serial del USB para que se comunique a una velocidad de 9600. Nada más. Antes, o mejor dicho, en otras plataformas hacer eso son cuando menos 12 líneas de código. Porque hay que configurar una serie de bits, ¿no es cierto?, para que empiece a funcionar. Acá no, lo han hecho todo simple, dice, no nos complicamos una sola línea y en esa línea va todo. Y esa es esta línea de acá. Y luego viene el void loop, es decir, el lazo infinito. ¿Saben lo que es esta línea de acá? Analog read 0. Lee el valor analógico de la línea A0, que si ustedes lo tienen en el chip ahí se ve, la línea A0 la lee y la convierte a valor digital. Así, con una sola línea ya hicieron la conversión analógico-digital. ¿Y dónde se va a almacenar ese valor? En la variable valor. Y como el ADC es de 10 bits, entonces la variable valor va a contener un número entre 0 y 1023, porque son 10 bits. Ya está, ya hicieron la conversión análogo-digital. Y sabiendo el voltaje de referencia del Arduino, que son 5 voltios, ustedes pueden sacar y por una regla de 3 simple calcular cuál es el valor físico, digamos, de la variable valor que se ha leído a través de la línea 0. O sea, es decir, configuro el puerto serial, leo el valor 0, perdón, leo la línea 0, la línea analógica 0, almaceno ese valor aquí y luego ¿qué hago? Serial print ln, envío lo que he leído por el puerto serial, ¿a dónde? La computadora. De manera que si ustedes tienen una pantalla, un monitor serial, es decir, una pantalla en la computadora, pueden ver que los datos están llegando y que está haciendo la conversión analógica. Ya tienen un sistema de adquisición de datos por 90 soles. Ahí me olvidé, falta una línea, delay, porque si no esto lo va a hacer demasiado rápido. Entonces hay que ponerle un delay para que lo haga, digamos, cada segundo, cada medio segundo, porque si no, se lo va a hacer tan rápido que va a empezar a transmitir mucha información a la PC, entonces la imagen, la pantalla se les va a llenar muy rápido. Imagínense lo fácil que es construir, armarse un sistema de adquisición de datos con una tarjeta Arduino. 5 o 6 líneas de código, más una la del delay. Es espectacular, ¿eh? Antes yo con PIX tenía que hacer varias cosas, ¿no? Se puede hacer igual, ¿no? Claro, tampoco no es verdad, la plataforma Arduino es muy simple, pero también tiene sus pequeños inconvenientes. Pero de eso no vamos a hablar acá, para no bajarle la moral. Tiene algunas cositas, pero digamos que para aplicaciones como las que estamos viendo es perfectamente factible. Para cosas más complejas de repente convendría pasar a otra plataforma. Y ahora quería hablarles un poco de 3 casos nomás de la instrumentación que estamos haciendo. Esto ya no tiene que ver con automatización, sino estrictamente con instrumentación. Por ejemplo, tuvimos la suerte de poder construir un espectrómetro alfa utilizando diodos PIN. Los diodos PIN, para los que no conocen, son diodos normales, pero entre la capa P y N, entre los sustratos dopados con impurezas P y tipo N, le ponen una capa intrínseca. Por eso de ahí viene el nombre PIN, o sea, positivo, intrínseco, negativo. Entonces está dividido en 3 partes. Entonces, la capa intrínseca puede ser utilizado como una cámara de ionización, es decir, como un detector de radiación. Porque la radiación, cuando el diodo PIN está polarizado en inversa, no circula corriente. No circula corriente, pero si una radiación ingresa a esa zona intrínseca, le da energía suficiente a los electrones para que rompan la barrera de potencial y puedan saltar hacia el otro lado. Y entonces se produce una pequeña corriente. Y esa corriente es proporcional a la energía que ha depositado la radiación dentro de la zona sensible. Entonces, la ventaja de utilizar diodos PIN para detectar radiación es que los diodos PIN ahora son muy económicos. Utilizar una cámara de ionización para detectar alfas, por ejemplo, que también se utiliza, pero requiere más procesamiento y puede ser sumamente caro. Los diodos PIN ahora son tan baratos y se pueden utilizar para detectar partículas cargadas, partículas alfa, partículas beta o núcleos pesados. Se pueden detectar utilizando diodos PIN de una manera muy sencilla. Claro, el diodo PIN tiene que ser desnudo, es decir, no debe tener una cubierta. Pero depende de la aplicación también. Para alfas no debe tener una cubierta, sino el alfa se queda en la cubierta y no llega hasta la zona intrínseca.
Entonces nosotros tuvimos la ventaja de poder construir, y ustedes verán, esto sí lo hemos hecho en el taller de mecánica, esto es una cámara de vacío. Y no es nada más que un bloque de aluminio al cual se ha cortado, se le ha torneado, y la tapa se ha hecho como una olla invertida, ¿no es cierto? Una tapa donde se pone adentro, como acá, tiene un orillín de jeve y tiene dos, bueno, acá lo que pasa es que hay unas, se están interlapando, acá tiene dos boquillas. Una boquilla para poner un vacuómetro para saber el vacío y la otra boquilla para extraer el aire con una bomba de vacío. Por una sencilla razón, como la distancia entre la muestra y el detector es de aproximadamente 5 milímetros, si hubiera aire dentro, entonces las partículas alfa cuando son emitidas perderían parte de su energía por chocar con las partículas de aire y entonces finalmente la energía que yo voy a medir no es la correcta. Entonces en espectrometría alfa, para poder medir la energía correcta de una partícula alfa, primero tengo que eliminar el aire para evitar la interrelación, para que pierda la energía, y entonces se extrae el aire hasta una presión de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, una presión absoluta de 10 milímetros de mercurio, y entonces ahí recién se mide la energía de las partículas alfa. Bueno, entonces, como ustedes verán, sobre la cámara de vacío que es esta, está la tapa puesta, y acá pueden ver el diodo PIN. Es un diodo pequeño de 10 por 10 milímetros, pero es suficiente. Acá lo pueden ver, está conectado. Y esta manguera es la manguera que extrae el aire. Se cierra la cámara, acá no está la tapa todavía y acá está puesto el preamplificador. El preamplificador, por supuesto, es electrónica puramente analógica. Y eso sí es otro tema. El tema de la electrónica analógica sí es algo, desde el punto de vista del expertise, es mucho más complicado que la electrónica digital. Porque el primer problema de la electrónica analógica es eliminar el ruido. En la electrónica digital el ruido no es problema. En la electrónica analógica sí. Y bueno, esto es un preamplificador que convierte la señal de corriente en una señal de voltaje, la condiciona, todo eso, y finalmente la manda a un analizador de espectro y al final obtenemos esto. Y entonces, esto es un espectro en el sentido de que el eje de las abscisas es en realidad energía y el eje de las ordenadas es cuántas partículas con esa energía he contado o he recibido. Ustedes pueden ver entonces que las partículas alfa, porque estas eran para muestras... no, estas son diferentes, para diferentes muestras. Este es la energía, por ejemplo, del uranio 233, la americio 241, que también emite alfas con las respectivas energías. Entonces podemos utilizar, en el caso de los diodos PIN, un poco de conocimiento que tenemos en electrónica analógica, en procesamiento analógico de señales, para construir equipos. Este equipo está estimado en un costo de ¿cuánto? Bueno, el diodo PIN, que es un diodo Hamamatsu, cuesta en Japón $560. Más electrónica, a ver, mano alzada, $3.000, $4.000, $3.000, todo este equipo. Un equipo comercial cuesta $30.000, para que tengan una idea. Ese mismo conocimiento también lo hemos, bueno, en realidad fue al revés. Este fue el proyecto que dio inicio al espectrómetro alfa. Este es un medidor de radón. El radón, como ustedes saben, es un gas que es producto de la desintegración del uranio, ¿no? Es producto de la desintegración del uranio. El radón asimismo se desintegra en polonio. El radón 222 se desintegra en polonio 218 y luego en polonio 214. Entonces, como todos ellos son emisores alfa, o sea, emiten partículas alfa, utilizando un espectrómetro alfa, que es lo que yo les mostré hace un rato, podríamos medir la cantidad de polonio que hay y por lo tanto saber la cantidad de radón que había. Entonces básicamente todo esto que parece una olla, que en realidad es un recipiente sobre el cual está metida la cámara de medición, entra el aire por convección natural, el aire entra por esta ranura de manera natural y entra a la cámara de medición que acá está descubierta, esto está metido aquí adentro, ¿no es cierto? El aire entra y dentro hay un diodo PIN que lo que hace es medir la energía de las partículas que se pegan al diodo y a partir de la energía poder calcular cuánto de radón hay. La única diferencia de aquí con el equipo anterior es que este no puede trabajar en vacío, porque si trabaja en vacío, entonces ¿qué mido? Como quiero medir el radón que está en el aire, entonces esto no puede trabajar en vacío. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero hace un rato me dijo justamente que para evitar el tema de que las alfas interfieran con el aire, tengo que hacer vacío, entonces es una contradicción. No, porque utiliza una técnica, un truquito. Como los átomos de polonio, una vez que emiten el radón, una vez que emite el alfa y se convierte en polonio y sucesivamente en polonio 218 y 214 emiten alfas, cuando un átomo emite una partícula radioactiva se queda fuertemente ionizado. ¿Ya? Se queda fuertemente ionizado
Y entonces, si nosotros colocamos una diferencia de potencial dentro de ese volumen, vamos a lograr que esa partícula o que ese átomo se pegue a uno de los lados. Y eso es lo que hacemos, generamos una diferencia de potencial entre la carcasa y el diodo PIN. Y entonces cuando una partícula de radón entra, se emite el alfa, se queda ionizado, o sea, se convierte en polonio 2 disocio, pero se queda ionizado. Y entonces, producto de la diferencia de potencial, ¡plum!, se pega al detector. Y cuando emite la partícula alfa, recién se detecta. Y no interfiere con el aire porque como está pegada al detector, entonces no ha perdido nada de energía. Y entonces de esa manera yo puedo medir la energía total que emiten los átomos de polonio 214, 218, y a partir de ahí inferir cuánto de radón ha habido en ese volumen de aire que ha entrado dentro de la cámara de medición. Y bueno, y para terminar, finalmente el proyecto en el que estamos trabajando con Eduardo, en electroquímica, la idea es medir la concentración de ciertos metales en líquidos, es decir, en agua, ¿no? Esto es parte de un proyecto de Concitec para construir un sistema telemétrico. Y una de las técnicas más simples que hay para medir concentración de metales pesados en aguas es una técnica electroquímica que se llama por potenciometría. La voltametría consiste simplemente en darle una secuencia de voltajes sobre una celda en la cual hay unos electrodos, darle una secuencia de voltajes que tiene una estructura, unos valores y una secuencia, y luego medir las corrientes que se generan. A partir de ahí se saca un voltagrama, es decir, un gráfico de los voltajes que se producen, y a partir del análisis de ese voltagrama uno puede inducir o deducir cuánto de concentración de un metal pesado o de un ion hay dentro del agua o del líquido, ¿no? Para eso necesitamos pues una celda de medición que, bueno, acá está a nivel de laboratorio, que está acá, que tiene los electrodos necesarios, y una electrónica analógica, pues, porque desde el momento que son corrientes hay que convertirlas a tensión y luego darle los voltajes adecuados, amplificarlo con los niveles de ruido suficientes y finalmente meterlo a la computadora para que la computadora procese la información. Entonces, acá nosotros podemos ver la respuesta. La señal de entrada, por ejemplo, es una señal rectangular, montada sobre una rampa que no se ve acá por el acople del osciloscopio. Y luego fíjense, esta es la respuesta que viene del medio, ¿no? Del medio de la celda electroquímica, donde están mezcladas dos corrientes, la corriente farádica y la corriente capacitiva, ¿no? Entonces, de ahí, por una técnica, sabiendo en qué momento tengo que hacer la medición, yo puedo eliminar la corriente capacitiva y solamente medir la información de la corriente farádica, que es la que me interesa, porque es proporcional a la concentración de los metales dentro del medio. Bueno, después de haber armado todo eso, el protoboard acá incluso no está completo. Esto llegó a crecer, parecía una telaraña. No tenemos la foto así, una telaraña con cables que iban y venían. Todo lo hemos reducido a una pequeña tarjeta. Debajo de esta tarjeta está la tarjeta Arduino que no se ve. Y esta es la fuente de alimentación, porque esto va conectado a 220 voltios y esto genera los más o menos 12 voltios que requiere todo el sistema electrónico para funcionar. Como verán, esto no tiene nada que ver con automatización, pero sí con instrumentación y lo más importante, pues, con lo que estamos trabajando. Cualquier cosa siempre, al final de cuentas, de bajo costo. Si ustedes quieren ir a participar en un proyecto para fondos concursables, pongan bajo costo y algo que tenga que ver con medio ambiente. Garantizado que pueden ganar algo. ¿Me ibas a decir algo? Sí, que eso lo pueden visitar también en el laboratorio. Ah, verdad, cierto. Ciertamente, Lucy Coria, que trabaja con el doctor Adolfo La Rosa, le hemos ya dado creo que esta es la foto incluso del que le hemos dado a ellos, porque están participando con nosotros en el proyecto. Otro va a llegar para el doctor José Solís, que también él sí nos ha adquirido nuestra primera, no lo podemos decir, ¿no? Porque sé que el IPEN no puede vender esas cosas, pero digamos, hemos exportado fuera del IPEN una versión idéntica a este, ¿no? 2 a la UNI y 1 a San Marcos. 2 a la UNI y hay uno ido a San Marcos, con el doctor Américo Juno, también de la Facultad de Química de San Marcos, que también está interesado. Estamos viendo que existe un cierto mercado pequeño y lo más importante es de bajo costo. Pues esto de acá, ¿cuánto nos sale? A ver, precio de costo, ¿eh? Estoy hablando de sumando todos los componentes, la cajita, todo, 500 soles. Ahí no estamos sumando el trabajo que se tiene que soplar el electrónico de soldar todo, ¿no? Ahí es todo un día. Pero bueno, como le decía Eduardo, ¿no? El día que tengamos un prototipo ya después de las pruebas, todo funciona bien, bueno, pues por ahí buscar una empresa, se manda a hacer a China todo, ya viene montado y lo único que se hace es se arma nomás acá. Listo, pero es tecnología nacional.
solo que fabricada allá, porque los chinos son los especialistas en bajar costos. Este es el potenciostato de bajo costo, como les digo, pero forma parte de un proyecto, en el cual este sistema, que es este sistema en este caso es conectado a 220, pero la idea es hacer un potenciostato que sea autónomo, que funcione con una batería y un panel solar, ¿no? Y que puede estar permanentemente, digamos, al costado de un río y con una manguera jalar el agua y hacer las muestras, y el resultado de ese análisis enviarlo por telemetría, es decir, por telefonía. En este caso hemos optado por telefonía celular a algún sitio. Entonces imagínense, yo puedo estar acá y tener uno de estos equipos en Lurín, el otro en el río Rima, o diferentes posiciones en otro, qué sé yo, no sé, en varias partes del río Rima o en otros ríos fuera del país, ¿no es cierto? Y como funcionan con energía solar, ¿no? Y transmiten por telefonía celular, entonces yo puedo tener desde mi computador, desde mi laboratorio, estar recibiendo la información y analizo, pues a ver quién ha enviado, por ahí alguna minera ha hecho su descarga de alguna cosa, ¿no? Entonces ahí esa es la idea por la cual nos aprobaron el proyecto también, ¿no? O sea, a eso tienen que apuntar. Bajo costo y a solucionar un problema específico de nuestra sociedad. En este caso, el tema de la contaminación en los afluentes acuíferos, en los ríos en particular, producto de la minería. Porque este equipo detecta plomo, cadmio, cobre, arsénico, ¿no es cierto? Y mercurio y zinc también, ¿no? Entonces, digamos que son la parte fuerte, la parte más fuerte de la contaminación. Y entonces, además de todo ese sistema de potenciostato de bajo costo, tenemos que agregar el sistema de telemetría. Y el sistema de telemetría, bueno, acá ustedes pueden ver una imagen. Este no es un Arduino, es un Arduino, pero no es el Arduino 1 que les muestro, sino justamente el Arduino Mega. El Arduino 1 es de ese tamaño. Vean que el Arduino Mega es bastante más grande porque nosotros necesitamos más líneas para controlarlo. Entonces el Arduino 1 nos ha quedado chico y hemos optado por utilizar un Arduino Mega. Y sobre este Arduino Mega estamos montando un módulo GSM, ¿ya? Que no es otra cosa que un módulo de telefonía celular, por eso tiene la antena de acá. Y aquí creo que no se nota, todavía no está montado el chip. El chip del celular es el chip que se compra Movistar, Claro, se pone acá, y entonces el sistema ya se conecta a la red celular y ustedes pueden transmitir o recibir información sobre ese módulo. También podríamos poner un teléfono celular, digamos con Android, ahora que es tan fácil construir aplicaciones para Android, se puede hacer, ¿no? Pero como lo vamos a mandar a un río, entonces no queremos poner un teléfono, ponemos el módulo nada más. Y bueno, y aquí ya le estábamos haciendo algunas cosas adicionales. Aquí es lo mismo que ven acá, la tarjeta Arduino, el módulo celular encima, y sobre el módulo celular el potenciostato que han visto en la imagen anterior, es el módulo del potenciostato. Y aquí, bueno, esta es una foto de la semana pasada, todavía no habíamos terminado, y lo que ustedes ven en protoboard acá en realidad es un convertidor de DC-DC, porque como esto va a trabajar con una batería, la batería solamente les entrega 12 voltios. Y esto para funcionar requiere más 12, más 5 y menos 12, porque es un sistema analógico. Y entonces, para no conectarlo a 220 y tener todos los voltajes, tenemos que construir un pequeño módulo que a partir del voltaje de la batería me produzca todos los voltajes que necesita para funcionar. Y esto ya se monta en una tarjeta y debe ir, ya la tenemos lista y debe ir encima de esto. Por lo tanto está formando una especie de torta y de capas, es decir, de tarjetas de circuito, ¿no? Al final queda una cosa así alta. Y a eso hay que agregarle la celda electroquímica, hay que agregarle otros sensores que nos faltan, medidor de pH, temperatura, conductividad. Y bueno, los sistemas de los motorcitos para que bombeen el agua del río, luego para que en un recipiente intermedio decante y después sacar de ahí una muestra que va a la celda. ¿Se dan cuenta? O sea, es todo un mundo hacer todas estas cosas. Pero lo importante, ya para terminar, porque esta es la última transparencia, es que estas cosas se pueden hacer. No es necesario pensar en, ahora ¿dónde vamos a comprar eso? No. Todo es un proceso de aprendizaje y desde el momento que ustedes empiezan de cero, igual, todo lo que van aprendiendo en el camino es importante. Porque así no les funcione algo que han empezado, igual están aprendiendo de qué cosas es lo que no funciona, ¿no? Entonces, y como les digo, todo lo que ustedes aprendan, bueno o malo, tiene valor. Porque al final el resultado se mide por lo bueno, pero incluso en las fallas se aprende muchísimo, porque se sabe que esas fallas después no se van a repetir. Y entonces eso les va a permitir una destreza, una experiencia para seguir avanzando en proyectos de mayor envergadura. Bueno, este es un pantallazo de las cosas que hacemos.
que están relacionadas directamente con la física, con la química, con la electrónica, la instrumentación. Y la idea era que ustedes vieran lo que nosotros hacemos y que se den cuenta que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo acá. No estamos comprando grandes cosas, tampoco estamos gastando mucho dinero, y con esa experiencia, o sea, ustedes también pueden hacer exactamente lo mismo si disponen de las herramientas adecuadas y que estén al alcance como las que yo les he estado mostrando. Bueno, eso es todo lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna inquietud adicional. Sí. Respecto al tema del área de instrumentación, digamos, muy aparte, ¿no? Sobre el proyecto sobre el espectrómetro alfa, como obviamente tengo entendido que mencionó que el diodo tiene logrado como un detector de energía de reacción exclusivamente para partículas alfa, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, como para muestras de relación para gramos, me contó que realmente necesitaba un procesamiento analógico de señal para ver realmente la visualización de realmente esas señales en un analizador de espectro. Pero es posible también que se haya podido realizar por realmente una visualización por computadora. O sea, más o menos entender si usted me explica cómo es la interfaz electrónica a partir de ahí de adquirir realmente la detección de cada una de esas energías de reacción en particular. O sea, si es por un analizador exclusivamente analógico o realmente por una visualización por computadora que necesitaría un procesamiento digital de señal y no analógico. Ya. Hay cosas, sí, yo sé, tú vas un poco por el procesamiento digital. Hay cosas que el procesamiento digital no puede hacer. ¿Ya? Antes de que tú tengas una señal para poderla digitalizar, tienes que haberla acondicionado de manera analógica. Así es, tienes que acondicionar primero. Entonces, de lo que yo hablaba, por ejemplo, conforme van aumentando la resolución de los ADCs digitales y también la velocidad y se mejora la respuesta de estos, la conversión análogo-digital se realiza cada vez más cerca del detector. ¿Ya? ¿A qué me explico? Una cadena de detección normalmente es detector, preamplificador, amplificador, analizador, y bueno, eso era antes, entonces de pronto pones la PC acá. Y entonces tienes que poner un convertidor análogo-digital para que meta la información dentro de un sistema digital. Entonces, como los ADCs han ido evolucionando en velocidad y en respuesta y en resolución, han ido avanzando dentro del proceso de diseño. Pero hay una parte que jamás vas a poder eliminar, que es el preamplificador. Por una sencilla razón, y te lo explico rápidamente. Un sensor, generalmente, en sensores de radiación, te entregan corriente, no te entregan tensión, te entregan corriente. Así que necesitas de todas maneras un convertidor analógico de corriente a tensión. Eso es por un lado. Por otro lado, la señal que te entregan es una señal muy pequeña, del orden de los milivoltios. De manera que para que lo puedas meter en un ADC tienes que amplificarlo. ¿Verdad? Y eso no lo puedes hacer en el ADC, porque no ganarías nada. O sea, tienes que hacerlo de manera analógica. Segunda razón. Tercera razón, tienes que filtrarla, porque esa señal viene con ruido. Claro, un pasabato o un pasabanda, dependiendo de lo que quieras hacer. Y otra de las razones fundamentales por las que usas un preamplificador es porque normalmente la salida de un detector, en este caso en particular, son de alta impedancia. ¿Ya? O sea, son impedancias muy altas. Y normalmente no, está estandarizado que las entradas, por un tema de ruido y de acoplamiento, las entradas de cualquier cadena de medición, de cualquier equipo de instrumentación, son de baja impedancia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ustedes son físicos, pero igual no pueden entender esto. Si tú tienes acá una señal cualquiera, Física, sí, porque es física. Si tú tienes acá una señal cualquiera, voltaje V sub I que te entrega el sensor, aquí tienes su impedancia interna y aquí tienes la impedancia esta es la impedancia de tu siguiente etapa, o digamos la impedancia de la etapa que viene, y esta es la resistencia interna de tu sensor. ¿Ya? Vamos a llamarlo R sub A, como quieran. ¿Ya? Y este es tu sensor. ¿De acuerdo? Si R sub A es mucho menor que R sub I, ¿qué cosa vas a tener acá? Por divisor de tensión. ¿Verdad? Y lamentablemente, todos los sensores de radiación, el 99% tienen esto del orden de los megaohmios para arriba. O sea, típicamente esta resistencia para esta aplicación de sensores de radiación está en el orden de 10 a la 10 o más, o 10 a la 12 gigaohmios. Entonces, si tú tienes acá 50 ohmios, que es el estándar, no vas a tener nada.
Entonces, por esa razón, a la salida del sensor tienes necesariamente que poner un sistema, un preamplificador que tenga altísima impedancia de entrada, lo cual normalmente se hace con amplificadores con entrada FET, con transistores de efecto de campo a la entrada, que tienen altísima impedancia y entonces evitan la caída de tensión por efecto de carga. Y entonces recién a la salida del preamplificador que pones acá, que tiene una impedancia de entrada, entonces esta impedancia de entrada del preamplificador, vamos a llamar resistencia del preamplificador, esta impedancia de entrada sí es mayor que esta, porque se puede construir con transistores de efecto de campo. Acá se logra impedancia de 10 a la 14, 10 a la 16, entonces que es mucho mayor que esta, entonces no te produce efecto de carga, y entonces recién la señal que está acá, recién la podrías meter a un ADC, recién. Por eso el preamplificador nunca te lo vas a poder sacar de encima, a partir de la salida del preamplificador. A partir, en principio, se podría, pero aún así todavía hay ciertas limitaciones. Sí, porque todavía no te entregas, ahí te entregan señales del orden de 1 milivoltios, igual después hay que amplificarla por un amplificador ya. Y de ahí recién meterlo, no, un amplificador y además hace un filtrado y una serie de cosas. Entonces, conformación, la conformación es un filtro para abajo, ¿no? Y ahí recién entraría una de esas. Entonces, igual en los radios, por ejemplo, una radio antigua, ¿cómo hacía? Tenías la antena, el circuito tanque, ¿cómo se llaman? Los transformadores de frecuencia intermedia, o sea, hacía una modulación para llevar una frecuencia intermedia de 455 kHz y luego demodulaba y te daba la señal, todo analógico. Cuando empezó la electrónica digital, decía ya, entonces tú quieres un radio, entonces pones el ADC, pero lo pones a la salida donde hay baja frecuencia. Pero de repente ahora tienes un ADC de mucha mayor velocidad, entonces lo pones en la frecuencia intermedia. Ahora tienes ADC de más velocidad, entonces lo vas haciendo retroceder. O sea, lo vas haciendo avanzar en todo caso más cerca al sensor. Pero llega un punto en el sensor, hasta el ADC tiene que haber de todas maneras una etapa analógica. Y eso no se va a poder, en mi opinión, no se va a poder eliminar. Y esa parte de ahí es tremendamente crítica. Porque imagínate, tú tienes acá el preamplificador, el amplificador, el analizador, el ADC, la computadora, todo lo que quieras. Pero si esto está mal, todo lo que está atrás no te sirve. Por eso es que la primera etapa, lo más importante en un instrumento es el sensor. Claro, porque si no funciona el sensor no tienes nada. Lo más importante es el sensor. Y tan importante como el sensor es un buen preamplificador. Después todo lo demás sí es manejable. ¿Ya? A tal punto que yo particularmente en el IP no nos dedicamos a fabricar preamplificadores, aunque podríamos hacerlo, pero hemos decidido no perder el tiempo diseñando y fabricando preamplificadores. Los compramos, porque hemos encontrado una empresa en Estados Unidos que los vende $100. Entonces preferimos comprar el claro, para $100 contra las horas, hombre, que voy a tener diseñando y construyendo y algo que no sé si me va a resultar bien, me puede durar mucho tiempo. Entonces sí fabricamos amplificadores, también fabricamos analizadores multicanal, pero no, particularmente yo no me he metido a los preamplificadores porque ya se requiere mucho tiempo y experticia. Sí. No sé, ¿alguna otra consulta? Sí. Bueno, disculpe que lo que he podido reflexionar sobre la manera de tratar las radiaciones alfa. ¿Qué diferencia hay con este sistema, ¿no?, analógico digital, con unos contadores de Geiger, ¿no?, que de alguna manera también te capta algunos contadores, ¿no?, de las radiaciones? Pero ¿cuál es la ventaja o desventaja? Usted dice un poco un plus adicional con esos contadores. Claro, lo que pasa es que un Geiger es un tipo diferente de detector. Primero que un Geiger solamente te va a detectar gamas, rayos X, entonces, gamas y betas. Por una sencilla razón, como el Geiger es un detector llenado con gas, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas que, para que el gas esté confinado, necesitas una carcasa, ¿no es cierto? Por muy delgada que sea la carcasa, tampoco si es demasiado delgada no te va a aguantar, porque lo llenas de gas y revienta un globo. Entonces necesitas una carcasa. Basta que haya una carcasa del espesor de una hoja de papel para que el alfa ya no pase. Entonces un Geiger en la vida te va a servir para un alfa, ¿no? El diodo PIN sí te sirve, ¿por qué? Porque las capas P y N del diodo son solamente de algunas micras, o sea, esa penita nada más. Y entonces el alfa atraviesa fácilmente esa zona y llega a la zona de detección, que es la zona intrínseca.
Esa es la razón por la cual un Geiger no te va a servir con nada. Además de los cursos de instrumentación, que en algún momento lo vas a llevar en instrumentación nuclear, se enseña bien claro que el modo de operación de un Geiger no te permite extraer de la detección la información respecto a la energía. Porque no importa si la energía es pequeña, media o muy grande, el Geiger siempre te va a dar una señal de la misma amplitud. Entonces un Geiger no te sirve para diferenciar energías, solamente te sirve para saber si hay mayor o menor cantidad de radiación, pero no te sirve para saber qué tipo de radiación es o qué energía tiene. ¿Ya? En el caso del diodo PIN, te sirve básicamente para alfas. Pero un diodo PIN no te va a servir para gamas, porque un diodo PIN tiene un espesor tan delgado que un gamma se lo pasa de largo, ¿no? Pero sí te sirve para partículas cargadas, porque las partículas cargadas tienen digamos, un camino libre medio muy pequeño y entonces pueden interactuar en intervalos en una distancia muy pequeña. Partículas beta, partículas alfa o núcleos pesados pueden interactuar directamente con un diodo PIN, pero jamás un diodo PIN te va a servir para detectar radiación gamma, porque la sección eficaz es tan pequeña que se lo pasa de largo. Entonces, para detectar gamas, tú necesitas si quieres detectar con mayor eficiencia los gammas, necesitas detectores más grandes, ¿no? Que no es el caso de un diodo PIN. Entonces, ahí el tema del Geiger está descartado. Es más, el Geiger no se utiliza cuando tú quieres hacer una medición cualitativa. Bueno, agradezco a todos ustedes por la participación en este jueves científico en la Facultad de Ciencias de la UNI. Esperemos pues que a partir de esta charla alguno de ustedes se interese más directamente a diseñar circuitos y a participar de repente con el propio Óscar Martuano en algún proyecto futuro. Un aplauso.